Iniciamos este manga con una persona la cual perdió ambos brazos. Esta persona es nuestro protagonista, el cual fue acorralado por estos dos sujetos, los cuales le preguntan sobre la ubicación de una reliquia, pero el prota no tiene intenciones de decirles, lo que enfurece a ambas personas, las cuales deciden llamar al escuadrón principal, pero mientras esperan al escuadrón, deciden divertirse con el prota, ya que quieren desquitarse todo el trabajo que han tenido que hacer por su culpa, planeando hacerlo sufrir hasta que ruegue que lo desvivan, pero para decidir quién iniciaría primero deciden tirar una moneda, pero mientras se distraen con la moneda, el prota toma su brazo con la boca y de alguna forma consigue volver a unirlo. Este se niega a morir de este modo, pues resulta que este pertenece a la familia Draken, pero al nacer con un cuerpo incapaz de usar aura en esa gran familia de cazadores de dragones, fue tratado como basura y lo expulsaron de su hogar. Por esa razón, hizo todo en sus manos para sobrevivir y volverse más fuerte, por lo que no planea morir de este modo después de tanto, por lo que ahora con un brazo rebaja la cabeza de uno de los hombres, el otro al darse cuenta se mantiene en guardia, pero fue inútil, pues el prota a una gran velocidad para incluso destrozando su espada acabándolos fácilmente, mientras habla de su ideología de aplastar a los débiles. Pero incluso después de acabar con estos dos hombres sabe que no podrá escapar, por lo que toma su brazo y se lo vuelve a colocar, pues el escuadrón principal había llegado. La batalla comenzó inmediatamente, el prota fue rodeado inmediatamente, pero finalmente, aunque había conseguido derrotar a la mayoría, sus minutos ya estaban contados. Este sabe que morirá pronto, y aunque no pudo culminar con su venganza, se siente aliviado de al menos haber podido robar la reliquia que buscaba el emperador, y observando este objeto, se disculpa con alguien llamada Alicia, para luego cerrar los ojos esperando a morir cargando con mucho resentimiento, pero repentinamente, la sangre que goteaba cayó sobre aquel objeto, la cual comenzó a reaccionar, y una ventana le advierte que gracias a su voluntad puede despertar un poder antiguo, mencionando que el alma de un dragón ancestral está grabada en su voluntad. El sistema le pregunta si acepta este poder. El prota cree que solo escucha voces, por estar muriendo, y acepta sin esperar nada, pero pronto inicia una cuenta regresiva, y en un cambio de escena, lo vemos de nuevo pero en el pasado, este recordaba todo lo sucedido, sin poder creer que de verdad, y cuenta que al regresar, sintió el lugar muy familiar, pues se encuentra en la institución de entrenamiento de la familia Draken. Aquí nos explican más sobre esta familia. Resulta que es una de las tres grandes familias trascendentales, pues Terakan Drake fue el héroe que salvó el continente al derrotar al malvado dragón Bahamut en la guerra hace 1000 años, y sus descendientes fundaron la actual Casa Drake. Todos sus descendientes tenían la bendición del aura, podían despertar fácilmente su aura de alto nivel y convertirse en caballeros, todos, excepto nuestro prota. Este de pronto escucha una voz, la cual le avisa que su alma se ha alineado al 100%, además de que se ha fusionado con la voluntad del dragón anciano, y que ahora tiene acceso a una parte del sistema, y rápidamente se forma una ventana del sistema frente al prota, el cual contiene información de sus habilidades y demás. Este trata de tocarlo con curiosidad. Además, nota que el lenguaje del sistema es en un lenguaje draconiano que ya no se usa, y recuerda que su maestro le habló de esto, sobre que en la actualidad se clasificaban por clases y cada clase entrenaba en una técnica especializada a la que llamaban habilidad, y le contó que su habilidad es la de curación, y ahora, según la ventana de estado él ya es un sanador, por lo que intenta probar su habilidad. Este cuenta que en su vida pasada se convirtió en sanador a los 20 años, justo después de que se desbloqueara el salón de éter, y que ahora pueda usar magia de sanador solo significa una cosa, que su salón de éter ya está desbloqueado, y ahora lo comprende, pues aunque haya regresado a un punto donde su cuerpo no está entrenado, regresó con todos sus recuerdos y poderes. Pero para sacar ventaja a esta situación primero verá que tiene a su disposición, pero de repente alguien toca la puerta. El prota intenta apagar la ventana de estado, pero la persona comienza a entrar, haciéndolo entrar en pánico, y vemos que aquel que entra es este viejo, el cual es el sirviente exclusivo del prota, quien le pregunta si ya está preparado. El prota le pregunta para qué, lo cual hace enojar al sirviente. El prota comienza a sentir un gran terror, recordando que solía tenerle a su sirviente, e incluso ahora continúa temiéndole. Pero de pronto se activa una habilidad llamada mente compuesta, la cual hace desaparecer el miedo del prota en un instante.
pues esta habilidad consiste en hacer que la mente del usuario se mantenga serena sin importar la situación. Al prota le parece una habilidad muy conveniente, aunque por otro lado, el sirviente le dice al prota que el evento al que debe prepararse es muy importante, pues resulta que se trata de la prueba de evaluación, la cual el prota en su vida pasada no la pasó nada bien. Resulta que todos los Drakes pasan por un sistema de entrenamiento llamado la cuna, la cual comienza a los 7 años. Durante 5 años, atraviesan un entrenamiento básico riguroso. Los instructores evalúan a los nuevos estudiantes cada año a través de competencias de esgrima y combates sin reglas. Los oponentes son seleccionados por el instructor, aunque en ocasiones los estudiantes pueden elegir con quién pelean siempre que ambos consientan, y debido a que no hay reglas, muchos salen heridos, incluso algunos no sobreviven. Sin embargo, esta competencia determina a la clase en la que los estudiantes serán ubicados dentro de la academia, por lo que los niños no tienen más opción que luchar con todas sus fuerzas, y resulta que hoy es el día de una de esas competencias. El instructor les dice a todos que esta es la última parte de la evaluación. Muchos se encontraban bastante emocionados, y al ver al prota se preguntan por qué vuelve a presentarse después de haber sido humillado el año anterior. El instructor llama a los primeros dos, los cuales se preparan para la pelea, pero una vez da inicio la pelea termina rápidamente con uno de los chicos inconsciente por un fuerte golpe al mentón. El prota ve bastante aburrido, y ahora no comprende por qué solía tenerle miedo a estas competencias, pues viendo a estos chicos para él no son nada. Pero por otro lado, había otra persona que parecía tener muchas ganas de descargarse con el prota, y así unos momentos después ambos fueron llamados. El adversario del prota es León, quien aparentemente le dio una paliza el año anterior. El prota cuenta que León ha sido su oponente cada año, y quien siempre acababa humillándolo, además de que también es su primo, y nos cuenta que en su vida pasada, los 4 hermanos de la línea directa de sangre nunca llegaron a encontrarse. Sin embargo habían más de una docena de primos los cuales siempre lo humillación. León se burla del prota por querer que lo sigan humillando, pero la habilidad del prota lo calma y simplemente ignora ese comentario y de forma intimidante le aclara que no será amable si sigue llamándolo así, a lo cual León se le acerca y le pregunta qué hará al respecto, a lo que el prota le da un poderoso golpe usando la habilidad de golpe crítico. León comienza a sentir gran dolor en su cara. El prota solo quería noquearlo, pero la habilidad se activó cuando dio un simple golpe, lo que le da a entender que aún no puede controlar sus habilidades. El instructor le grita al prota que la pelea aún no había iniciado, a lo que el prota le aclara que en un campo de batalla real jamás avisarán el inicio de un combate, por lo que el primer golpe tiene la ventaja. Al ver eso en el prota el instructor se sorprende, pues el prota había comenzado a expulsar una fuerte sed de sangre. León aún temblando le pide al instructor que inicie el combate, pues con tanta furia reprimida está dispuesto a acabar con el prota para que aprenda la lección. El instructor inicia el combate. León se lanza rápidamente. León entre pensamientos de miedo y seguridad continúa el ataque, y que cree que solo debe tener cuidado con la mano izquierda del prota por cualquier contraataque, pero tal y como lo predijo el prota atacó con la mano izquierda, lo que le dio chance para sujetarlo e intentar tirarlo al suelo, pero de pronto sintió algo extremadamente extraño, por lo que lo suelta y se aleja. El instructor no puede creer lo que hizo el prota, pues su sentido de combate para tener solo 12 años es extremadamente alto, pues el prota durante el agarre consiguió soltarse propinándole un rodillazo al mentón. El instructor no comprende qué es lo que le sucedió al prota, pero definitivamente siente que es muy diferente. A medida que el prota se acerca a León intenta mantener la distancia, pero su cuerpo no le responde y recibe un golpe a la pierna. León no comprende de dónde saca tanta fuerza el prota con su minúsculo tamaño, pero aún así consigue mantenerse en pie y trata de atacar, pero se activa una habilidad que agudiza los sentidos temporalmente consiguiendo esquivar el golpe al estilo Ultra Instinto. Por fin comenzaba a acostumbrarse a controlar el éter en este cuerpo, por lo que decide ponerle fin a la pelea, tomándolo del brazo y reventándolo contra el suelo. Pero cuando creímos que ya todo había acabado, el prota utiliza la habilidad de KD precisa, el cual consiste en atacar los puntos débiles del enemigo, causando gran daño crítico. El prota estaba cegado en querer darle una lección a León, por la que comenzó a descargar un golpe tras otro. El instructor veía impactado, mientras que los demás estudiantes no podían esconder sus muecas de terror.
hasta que luego de unos minutos de una golpiza tras otra el prota decidió frenar, luego, viendo las caras de todos observándolo, les dice que si alguien tiene algo que decir que baje y se lo diga. Uno de los primos del prota acepta el reto, este es Haken. El prota al verlo cree que será demasiado aburrido pelear con él, por lo que le pide a Liam que se una también. Liam es el sirviente de Haken, este se sintió muy menospreciado, y al ver la mueva de burla del prota lo hace enfurecer aún más. Ahora ambos se encontraban en la plataforma, al prota le parece interesante verlo de nuevo, al rey mercenario Liam, este cuenta que en su vida pasada, Liam se unió a la academia, pero al ser un pariente lejano fue dejado atrás en la educación, rogó para unirse a la educación superior de la Academia Bayala, pero eventualmente terminó uniéndose a la Orden de Caballeros de un pequeño país llamado Varanon, pero cuando Varanon cayó, se convirtió en mercenario, pero en tiempos caóticos, la gente se agrupa con los fuertes, por lo que con su larga carrera como mercenario, se convirtió en un caballero rojo y fundó Mercenarios Stone, unió a los 3 grupos mercenarios más grandes y pronto fue llamado el Rey Mercenario. Cuando el Imperio contrató a los Mercenarios Stone, Liam entró en guerras continentales, y él, junto con los del norte, enfrentó a Liam como enemigo, aunque cree que esta vez podría ser diferente. La batalla comienza con un ataque de Haken, pero el prota lo detiene fácilmente y le aclara que dijo que vinieran ambos al mismo tiempo, pero Haken no planea seguir órdenes del prota y continúa atacando, pero esa patada le dolió, ya que el prota recubrió su brazo con alguna técnica para volverlo más duro, causando una aparente grave lesión en la pierna de Haken, a lo que el prota aprovecha su distracción y lo ataca, incluso prepara un poderoso golpe, pero solo era un engaño para golpear su pierna, para luego dar un golpe en las costillas, diciéndole que por esto quería que vinieran juntos, y mientras Haken escupe los daños severos internos el prota le aclara que si viene él solo no le servirá ni como calentamiento. Haken ya muy furioso le ordena a Liam que acabe con el prota, a lo que éste se pone en marcha mientras se quita las vendas de la mano. El prota menciona que Liam también tiene 12 años, y que lo más molesto de pelear con él es su alcance gracias a su tamaño, por lo que obligatoriamente debe atacar primero, de lo contrario no podrá ganar, por lo que se mueve con pasos rápidos y golpea en diferentes lugares a Liam. El prota se encuentra utilizando la habilidad corte, la cual consiste en lanzar una ráfaga de ataques al enemigo, dificultando su visión. Todos los demás quedan asombrados al ver eso. El prota sabe que todos deben tener mucha curiosidad al ver esta técnica, una técnica de lucha del norte en los Midlands, donde dominan las espadas. El problema es que ahora se encuentra sin aliento después de solo esto, dándose cuenta el cuerpo inútil que tiene, pero dejando eso de lado, el problema real del prota es el físico monstruoso de Liam, sin contraatacar, sin esquivar, solo está aguantando todo con guardia arriba, mencionando que era más agresivo en su época como rey mercenario, pero de cualquier forma nota cómo está llegando al límite, por lo que planea terminarlo rápido, admitiendo que el cuerpo de Liam es realmente fuerte, por lo que planea derribarlo ahora, pero luego de lanzar ese poderoso ataque, Liam lo esquiva, para luego tomarlo e intentar reventarlo contra el suelo, pero el prota consigue liberarse y le propina un golpe a la nuca, para luego activar su habilidad de agudizar los sentidos y le aplica una feroz llave al brazo, comenzando a asfixiarlo con las piernas. Pero repentinamente el prota comienza a sufrir heridas, pues Liam comienza a arremeter con un golpe tras otro, por lo que ahora esto se ha convertido en una competencia de quien aguante más. Liam cada vez está más asfixiado, mientras que el prota está recibiendo un golpe tras otro. Ninguno de los dos planea rendirse. En las gradas ven todo extremadamente impactados, hasta que luego de unos instantes, uno de los dos pereció. Resulta que Liam cayó inconsciente a manos del poderoso agarre del prota. Por otro lado, ver eso despertó el interés de otro chico, quien ahora tiene la intención de acabar con el prota. Un rato más tarde, el prota se acababa de cambiar de ropa. El sirviente quiere comprobar si el prota se encuentra bien después de la pelea revisando su pulso, aunque el prota sabe que realmente quiere comprobar si ha despertado su aura, pero aún así le entrega su brazo para que lo inspeccione, pero repentinamente el sirviente comenzó a imbuir el brazo del prota con su aura, haciendo que el prota se percate al instante que su sirviente es un caballero azul, pues cuando revisa si alguien ha despertado, normalmente solo revisa su dantian, pero él está siendo muy minucioso, pues imbuir a otra persona con su aura es extremadamente difícil,
y si puede controlarla con tanta presión, tiene que ser un caballero azul, por lo que explica que no todos los caballeros son iguales, se clasifican según su destreza marcial y su habilidad para manipular el aura. Por ejemplo, el espadachín blanco es el nivel de principiante. La mayoría de los niños antes del rito de bendición son espadachines blancos. Luego está el espadachín amarillo, es el nivel al que llegas si vas despertado tu aura y abierto tu dantian. Todos los aprendices de la cuna se convierten en espadachines amarillos tras el rito de bendición. Una vez que aprendes a controlar el aura libremente, obtienes el título de caballero. Después está el caballero púrpura, es el nivel en el que puedes reforzar tu espada con aura. Luego el caballero azul, el nivel en el que puedes manifestar una hija de aura. Por último está el reino de quienes han trascendido los límites, el reino en el que el rey mercenario Liam y él alcanzaron antes de su regresión, el caballero rojo, aunque también existe el caballero negro, pero hay muy poco de esos monstruos en el continente, aunque ahora se pregunta cómo es que alguien tan hábil como para ser caballero acabó como niñera. Aunque no le importa lo que haga su sirviente, está seguro que no podrá detectar su éter, ya que solo 2 personas en el mundo pueden detectarlo, aunque al soltar su mano el viejo le pregunta si le oculta algo, a lo que el prota le responde con la misma pregunta, aunque al ver el momento de tensión el prota se ríe y le dice que solo era una broma, pero el viejo no lo deja ahí y le pregunta por qué cambió tanto en tan poco tiempo, pero el prota le arregla la pregunta, diciendo que lo que debería preguntar es por qué recién ahora está cambiando, y le aclara que muchas más cosas cambiarán de ahora en adelante. El viejo cambiando de tema le avisa que ya está lista la sala de entrenamiento que pidió, a lo que el prota le agradece y le dice que ya puede irse. Al prota ahora el viejo le parece muy sospechoso, pues si le ordenaron vigilarlo, lo mejor sería mantenerlo cerca para sacarle información, pero ahora el misterio es quien le ordenó vigilarlo, y descarta que pueda ser alguien del lado de su madre, y sospecha que puede ser uno de sus hermanos, pero cambiando de tema, una vez llega a la sala de entrenamiento personal le asombra lo bien hecha que está, y antes de hacer nada decide revisar la ventana de estado, y nota que su habilidad de corte ha aumentado, dándose cuenta que a medida que más la usa más aumenta. También se da cuenta que la habilidad se activó automáticamente según sus acciones, y se pregunta si ya la tenía en el pasado. Además, también se pregunta que si aprende algo nuevo si también aparecerá en la ventana como habilidad. Otra pregunta es la diferencia de habilidad y habilidad de clase. También ve la habilidad draconiana, la cual no puede ver ya que necesita 10 puntos para desbloquearla, y al tocar en la parte de los puntos descubre que puede obtenerlos acabando monstruos. Menciona que hay muchos en las mazmorras, pero necesita ser al menos un caballero púrpura para entrar. Además, su interés más grande es el por qué regresó al pasado, y qué es este sistema, y supone esto de habilidades y clases debe estar relacionado con esa reliquia ancestral, pero tiene tan poca información que no puede sacar conclusiones de ningún tipo. De cualquier forma, usará a quien sea con tal de volverse más fuertes, ya sea al sistema o a algún miembro de su familia. Cuenta que existen 2 tipos de poderes conocidos en el mundo, el aura de los caballeros y el maná de los magos. Por una parte los caballeros refuerzan el aura en las mazmorras, mientras que los magos con los círculos mágicos. Los 2 poderes son opuestos, por lo que si despiertas uno, no podrás despertar el otro, pero para su mala suerte, en su vida pasada no pude despertar el dantian ni el círculo, por lo que su familia lo abandonó, y durante sus días de Vagabando conoció a su maestro. Le enseñó muchas cosas, pero lo más útil fue la curación y el salón de éter, pues salón de éter fue creado por su mismo maestro. Pero para que entiendan bien, el éter es la energía natural, la cual solo él y su maestro son los únicos usuarios en el mundo. 2 horas más tarde, luego de un intenso entrenamiento ya se encuentra al borde del colapso, por lo que activa su habilidad de curación y recuperación de vigor, recuperándose un poco de la fatiga. La habilidad de curación es una habilidad muy rara que ni siquiera sabía que existía hasta después de conocer a su maestro, y si la usase frente a otras personas lo tratarán como un irregular. Es por eso que no pudo usar la habilidad frente a Liam, y tuvo que curarse lo más rápido que pudo tras llegar a su habitación, pero ahora que ya se encuentra más recuperado decide seguir entrenando. Al atardecer, ya culminó el entrenamiento de hoy, solo que ahora debía pensar en una buena excusa para su sirviente sobre el estado del campo de entrenamiento.
Una semana más tarde, en el comedor de la cuna, los rumores sobre el drástico cambio se difundió como agua. Muchos creen que recurrió a la magia negra, mientras que otros esperan que aplaste a los más fuerte, pero por otro lado, en la mesa de los aparentemente más importantes, vemos a esta chica bastante molesta. Su nombre es Reina. Por el otro lado tenemos a Owen, el cual le aclara la inferioridad que sufrió el chico que golpeó el prota, lo cual lo hace enojar, pero al ver a Reina molesta por el filete se calman todos, pues ahora deben pensar en cómo acabar con el prota, y aparentemente se acerca una prueba de esgrima, en la cual Owen cree que el prota no podrá ni levantar la espada. Leon así lo cree también, ya que el prota tuvo que mandar a hacer una espada personalizada ya que no podía levantar las básicas, y está seguro que no podrá ganarle con la espada después de haber tenido un golpe de suerte a puño limpio. Reina se molesta por ese comentario, y mientras se marcha le aclara a Owen que si cree que la victoria fue de pura suerte no debería seguirse haciendo llamar caballero. Aparentemente en la prueba de esgrima, es donde se demuestra el poder real de los caballeros, también es donde ocurren la mayoría de los incidentes, y un mes después de los exámenes finales, comienza el rito de bendición, donde los draques despiertan su aura, y hoy es la prueba de esgrima. Sorprendentemente el prota trajo una espada bastante más grande de lo normal, y claramente todo el mundo comenzó a dar sus opiniones. Reina entra a la arena y reta al prota a ser su oponente. El prota felizmente acepta, y también la reta al desafío. Mientras ésta saca su espada nota como el prota mueve esa enorme espada como si fuera de papel, lo cual la deja bastante impactada, y ahora que lo tiene enfrente, puede darse cuenta a leguas que este sujeto es completamente diferente al que conocía, pero se molesta conmigo misma al sentirse intimidada, por lo que trata de tranquilizarse, aunque por otro lado, el prota también se encontraba algo intimidado, pues esa chica es conocida como la Caballero Relámpago, una de las cavaleres que se destacó durante las guerras continentales. También se le consideraba una de las mejores de la próxima generación de draques, ya que despertó su aura incluso antes de haber pasado por el rito de bendición, por lo que en estos momentos ella ya debería haber despertado su aura. La cosa es que ella no ha usado el aura en la cuna con la excusa de querer mejorar sus fundamentos. De pronto, el instructor inicia el combate, y Reina ataca rápidamente. Sus golpes son contundentes, tanto que un golpe bloqueado por el prota lo hizo retroceder varios metros. El prota nota que ella es mejor de lo que creía, rápidamente regresan al combate, intercambiando un ataque tras otro. Muchos creen que Reina juega con el prota, aunque realmente parecía lo contrario, pues esta aunque ve muchas aberturas en el prota, no importa cuántas veces trata de alcanzarlas, siempre son bloqueadas por esa enorme espada. Pero lo más gracioso es que luego de bloquear el ataque, se abre otra abertura en el prota, y Reina siente que esto es como un entrenamiento en el cual el prota es el instructor que le está enseñando. Luego de un último intercambio, Reina ya está bastante agitada, mientras que el prota suelta un suspiro de aburrimiento. El prota al verla nota que es formidable, pero sabe que sus fundamentos la limitan, por lo que planea sacarla de su caparazón. Reina al ver esa postura cree que el prota planea cerrar la distancia de un movimiento, por lo que lo planea esperar tranquilamente, pero para su sorpresa el prota es mucho más rápido de lo que esperaba, pero aún así consigue esquivarlo a tiempo. Pero a medida que retrocede el prota mueve su espada lanzando varias rocas, las cuales golpean su cara, causándole algo de daño, pero el prota no se detiene ahí y continúa el ataque, solo que esta vez fue más rápido y a pocos centímetros de su cuello. Reina ya no tiene otra opción, por lo que utiliza el aura y manda a volar la espada del prota. Al ver esa perspectiva todos en el público creen que Reina ganó sin utilizar el aura, pero el instructor sabe que no fue así, pues realmente Reina utilizó una cantidad casi imperceptible de aura para despejar la espada del prota, lo cual es muy sorprendente que la haya utilizado, pues ella prometió no usar el aura hasta entrar a la academia, lo que significa que el prota consiguió que ella rompa su promesa, dejándola devastada, pero debido a su distracción no se percató que el enfrentamiento aún no terminaba solo por haberle quitado su espada, así que el prota aprovechó su distracción y le propinó un fuerte golpe a la garganta, haciéndola caer de rodillas. Todo el mundo estalló de ira al ver eso, ya que esto era un duelo de espadas, y ahora todos apuntaban al prota como un cobarde desvergonzado, pero a este no podía importarle menos. Después de todo, ganó el combate.
pero por si acaso le pregunta a Reina si quiere continuar, ésta siente que aún no perdió, ya que solo recibió ese golpe por bajar la guardia, pero piensa bien lo sucedido, pues si el prota hubiera estado a mano limpia desde un principio, ella no hubiera tenido oportunidad contra él, por lo que decide aceptar su derrota. Todos quedaron impactados al oír eso, y ahora, el prota, quien fue llamado escoria humana tan solo hace unos días, hoy consiguió la victoria contra uno de los niños más talentosos de más casas famosas, por lo que se va triunfante. Por otro lado, en un lugar lleno de caos, vemos a estas personas, quienes se enteraron sobre la victoria del prota contra Reina, por lo que el pelirrojo planea regresar a la casa de la familia y ver con sus propios ojos al prota, y regresando con el prota, luego de su pelea contra Reina regresó a la sala de entrenamiento para seguir entrenando, y un mes después, ya era el día del ritual de bendición, el prota aún se encontraba en el campo de entrenamiento y vemos el brutal cambio físico que tuvo. Sus estadísticas y habilidades también aumentaron, dándose cuenta que cuando domina una al nivel máximo dicha habilidad sube de rango, y un rato más tarde, vemos que sale de las instalaciones en dirección a donde se haría el ritual, la mansión principal. Cuenta que pertenece a la familia Drake, situada en el centro del ducado, aunque la residencial principal de la familia se encuentra en el corazón del continente, en la fortaleza de las 4 estaciones en Middle-End, y el ritual principal debe realizarse en la mansión principal, donde comenzó la leyenda del matadragones. Un rato más tarde, llega a la mansión principal, y en unos momentos más tarde ya todos estaban reunidos. El prota ahora se percata de algo. Los espectadores son personas famosas de las que se escucha en los boletines continentales, y está seguro de que su familia ha enviado información para vigilarlo, pero cualquiera que sean sus intenciones, si ven que falló su despertar, está seguro que simplemente lo ignorarán, pero de pronto ve a alguien quien aparentemente le hierve la sangre. Resulta ser aquel pelirrojo de antes, y el hermano mayor del prota, Abel, el caballero carnicero. El prota decide tranquilizarse, pues no hay nada que él pueda hacer aquí. Menciona que en su vida pasada Abel jamás vino a verlo durante el ritual, y se pregunta si acaso cambió el futuro, y si es así, menciona que esta será su oportunidad. El ritual de bendición inicia. El primero fue un chico llamado Aarón. Introduce su mano en el agua y algo lo pincha. Esto desató una reacción la cual comenzó a iluminar todo y a generar descargas. Este ritual se lleva a cabo a cada miembro de los Drake. Despiertan su aura sellada cuando es momento de graduarse de la cuna a los 12 años en comparación con los caballeros comunes que despiertan después de los 20 años. Entre ellos, hay algunos casos raros. Junto con su aura, despiertan un rasgo del matadragones, conocido como inhibición de maná, y aparentemente era el caso. Las lámparas de maná se tornaron de color rojo. Estas personas se volverán tan fuertes como los caballeros amarillos, aunque algunos incluso han rivalizado con los caballeros rojos y negros, y vemos que la afortunada de este poder fue Reina. El instructor pide unos guantes. Estos son especialmente fabricados por la familia debido a la inhibición de maná, de lo contrario no podrían llevar una vida ordinaria, por lo que le entregan los guantes a Reina, y ahora los que han podido demostrar ser descendientes de sangre pura, pueden usar el nombre Drake, y junto con eso, el apoyo inimaginable de la familia y numerosos beneficios. Ahora el último en hacer el ritual es el prota. Todos habían estado esperándote este momento desde la derrota de Reina. El prota se encontraba bastante emocionado, a diferencia de su vida pasada, pues fue el primer despertar fallido en la familia Drake, un título vergonzoso. Sin embargo, esta vez es diferente, ya que no solo puede sanar, también puede manipular éter, y además de eso no se rindió ni planea rendirse, sino que se levantó por su propia voluntad. Y así, introduce su mano en el agua. La estatua comenzó a reaccionar, y parecía que algo sucedería, pero repentinamente se detuvo dejando un silencio muy incómodo. Todos comenzaron a murmurar, incluso el hermano del prota quedó sin palabras, y ni hablar de nuestro prota, quien sintió una decepción enorme, por lo que saca su mano del agua. Después de todo era lo mismo de su vida anterior. Todos comenzaron a murmurar sobre cómo fue posible que haya derrotado a Reina, hasta llamarlo vergüenza por no tener la sangre de la familia. El prota entiende que la gente no cambia, pero tampoco le importa. Después de todo conoce muchas formas de volverse más fuerte, pero de pronto, el sistema le advierte de una falta de información por lo que se retrasó un mensaje. El prota no comprende qué significa,
pero de pronto el sistema busca esa información faltante hasta encontrarla, identificando el talento del prota como sanador, desbloqueando su clase, clasificándola como una clase rara. El prota no puede creer lo que ve, pues la habitación se llenó de luces rojas, lo que significa que se trata de un ritual de sangre pura. De pronto, el sistema le avisa que la bendición del dragón antiguo ha sido activada, y las luces antes rojas toman un color dorado. También obtiene el talento del linaje sangre de luchador, luego sus talentos se fusionan, y a raíz de combinar los talentos raros se forma una nueva clase, una clase única, inmortal. Todos se encontraban impactados, y los murmullos no faltaron, hasta que el hermano del prota frena los murmullos y decide que deben festejar el nacimiento de dos despertares de sangre pura, a lo que todos cambian sus actitudes y deciden celebrar. Al prota le tiran sus guantes negros, aunque todo esto le parece una molestia, pues está seguro que su hermano debe estar planeando algo, y así, se da fin al ritual de bendición, por lo que todos corren a celebrar. En cambio, el prota decide irse a buscar algún campo de entrenamiento, pero repentinamente lo frena su hermano. Este no esperaba que le hablase tan pronto, pero su hermano lo felicita por su despertar. El prota debe actuar como si nada, además, si no da el apretón de mano se verá la hostilidad, por lo que no tiene más opción que seguirle el juego, pero de pronto recuerda algo en el pasado y se detiene, lo que llama la atención de su hermano, quien se queda con la mano colgada, a lo cual su hermano sonríe por la incómoda situación, pero el prota no podía permitirse tomar la mano de una escoria como él. Su hermano decide marcharse, pero le asegura que se verán pronto, a lo que el prota le espera con ansias. La fiesta continuó. Se habló bastante sobre aquella luz dorada en el despertar del prota, pero lo tomaron como un despertar de sangre. Por otro lado, el prota ahora se encontraba en su habitación. Comienza a reflexionar algunas cosas, pues todos los despertados de sangre pura tienen la habilidad de inhibición de maná. Es la habilidad que demuestra que estás en oposición a los dragones. La fuente del maná, sin embargo, se pregunta por qué la mayoría de las reliquias usan maná como combustible, al igual que un sangre pura requiere el uno de guantes de la casa, pues si fuera así, debería haber habido problemas tan pronto como se hubiera quitado los guantes, pero decide dejar eso de lado y revisar la ventana de estado, donde vemos que tiene 100 puntos para utilizar, aunque lo que más le llama la atención es que la inhibición de maná se llama reflejo de maná, la cual sirve para crear un campo de distorsión para anular el maná cercano. Ahora sabe que la habilidad de reflejo de maná se clasifica como una habilidad y no como una habilidad pasiva. Además, antes era un sanador, lo cual ya era poco común, pero ahora es un inmortal único. Por otro lado, reflexionando lo sucedido, los demás obtuvieron un despertar con aura azul, y Reina fue la única con aura roja, y aunque él al principio también tuvo aura roja, luego se convirtió en dorado. Por otro lado, allá principio al sistema le faltaba información, pero luego mencionó terminal de clasificación, lo que significa que se refería a la estatua, y tan pronto como ingresó la información la estatua comenzó a brillar. Todo esto le parecía muy confuso, por lo que supone que la estatua no determina si despertaste o no, sino que determina la clase del usuario, rojo para una clase rara y dorado para una clase única. Además, la estatua es una reliquia antigua utilizada incluso antes de la época del fundador de los Drakes, lo que significa que todo este tiempo han clasificado mal la luz roja diciendo que es de sangre pura, y le sorprende que ningún jefe de familia le haya dado cuenta de esto. Pero cambiando de tema, ahora tiene 100 puntos de karma, y para desbloquear la habilidad draconiana solo necesita 10 puntos, por lo que usa los 10 puntos. Esto hizo desbloquear 3 habilidades. Primero, Ojos del Dragón, la cual le permite ver la información detallada de un individuo. La segunda es Poder del Dragón, la cual hace que los enemigos se rindan solo con sentir su aura. Y la tercera, Devorar, la cual le permite al usuario comer y digerir mucho. El problema es que necesita desbloquearlas con puntos de karma, y como no le interesa comer mucho decide solo desbloquear las habilidades de Ojo del Dragón y Poder del Dragón. También quiere probar sus habilidades nuevas, pero usar Poder del Dragón ahora sería peligroso, por lo que al menos prueba la de Ojos del Dragón, aunque la verdad se decepciona ya que esperaba algo grandioso, pero de pronto sale a la terraza y se lleva una sorpresa, pues se percata que puede ver las cosas a lo lejos como si estuvieran frente a él.
El sistema le pregunta si quiere información sobre los objetos, a lo que éste acepta e inmediatamente todo a su alrededor se llena de ventanas del sistema con información de cada objeto, aunque de pronto sufre una recaída, cayendo exhausto, dándose cuenta que si las habilidades draconianas lo dejan en este estado, no podrá usarlas por mucho tiempo, pero sus habilidades de curación y recuperación se activan automáticamente, lo cual lo sorprende, pues él no las activó, pero al revisar se percata que todas sus habilidades de clase se convirtieron en habilidades pasivas, además de que han aumentado un nivel. Al prota le parece increíble, pues aunque parezca que la habilidad de curación ya está dominada, no es algo que puedas usar constantemente sin parar, además de que sus efectos curativos son limitados, pero en este caso los efectos de curación son infinitos, por lo que decide probar esta habilidad hiriéndose a sí mismo, pero de un segundo a otro la herida desaparece, lo que lo emociona muchísimo, pues cuando ingresé a la academia, la cual tardaría 5 años en terminar, en este caso tiene la intención de terminarla en 2 años. Y en un cambio de escena, vemos la Academia Drake, la academia de caballeros más prestigiosa del continente, a la que cualquier aspirante daría un brazo o una pierna con tal de entrar, y el Ducado de Troy, donde se encuentra la academia, rebosa de vida cada vez que comienza un nuevo semestre, y entre todos estos estudiantes vemos al prota, notando que los niños de las grandes familias ya han establecido su autoridad, pues entre las incontables ramas familiares que apoyan a la trascendente familia Drake, hay 3 a las que llaman las 3 grandes familias, la familia Turun, de la fuerza, la familia Siemens, de la sabiduría, y la familia Bardek, del oro. Por otro lado, para su suerte al ser de raza pura, al prota le tocó su dormitorio en la clase alta de la mansión Platino, un dormitorio equipado con un salón de entrenamiento, una biblioteca, y varias instalaciones, solo está abierto para los estudiantes de mayor rango. Por otro lado, a los despertados de sangre pura les otorga el privilegio especial de ser un maestro de piso, todo un piso conocido como el piso platino, por lo que el prota entra al hotel, y es recibido por una gran cantidad de sirvientes, lo cual le parece algo excesivo. Cuando llega a su piso, su sirviente ya estaba ahí, el cual le entrega un cofre en el cual contenía un nuevo par de guantes de mejor calidad. El prota aprovecha la ocasión para mencionar que quiere otra espada, pues cuenta que el Ducado de Troy, donde se encuentra ahora, está cerca de las montañas de los gigantes, donde abunda en hierro de buena calidad y de excelentes artesanos, tanto así que la gente dice que la primera arma de un alumno de la academia siempre es una de Troy. Su sirviente se ofrece a buscarle un artesano, pero el prota se niega, pues ya tiene a alguien en mente, por lo que le entrega un papel con la información del artesano para que agende una cita, a lo que el sirviente acepta, y le pide al prota que revise los documentos sobre la mesa ya que mañana inician las clases, a lo que el prota un momento después se puso a revisar los documentos, pero mientras lo hace alguien toca la puerta, resultó ser la sirvienta la cual le avisa al prota que Reina lo invitó a cenar, por lo que éste le pide que lo lleve, pero al llegar se lleva una sorpresa, pues ésta se encontraba rodeada de guardias, a lo cual ésta se disculpa, mencionando que su familia sea algo particular, y por si no se los dije antes, Reina pertenece a una de las 3 grandes familias, la familia Turun. El prota se sienta en la mesa, a lo que ésta prefiere comer antes de hablar de negocios, pero mientras pide la comida, este nota que Reina está usando completamente su abdomen bajo para controlar su aura, por lo que se pregunta si ya está pensando en el puesto de caballero púrpura, pero de ser así, se pregunta por qué su estilo con la espada está tan atascado, lo cual le parece un desperdicio de potencial. Un rato más tarde, acabando de comer una gran cantidad de comida, Reina va directo al grano, y le pide al prota que acepte el apoyo de su familia, a lo cual al prota le parece una estupidez, pues ya reciben suficientes beneficios solo por ser de sangre pura, a lo cual ésta afirma que es cierto, pero no reciben ninguna ventaja de crecimiento, por ejemplo, los siglos de conocimiento académico y práctico acumulados en la academia, un instructor personal para elevar las habilidades de manera efectiva. Si no tienes nada de eso, por más privilegios que tengas seguirás estancado, y es por eso que el apoyo de las familias son necesarias, pues incluso Abel, otro sangre pura como ellos, el más conveniente en obtener el título de caballero blanco y actual caballero negro, recibió el apoyo de su familia materna, los Siemens, y aunque el patriarca de su familia no le ha dicho el motivo, le informó que no está recibiendo apoyo de su familia materna,
por lo que le vuelve a preguntar si acepta el apoyo de su familia, pero nuevamente el prota se niega, lo cual la deja confundida, pues no comprende por qué rechazaría una oferta así, a lo que el prota le explica que no necesita nada más que el beneficio que recibe por ser un despertado de sangre pura, pero antes de irse le da un consejo, le explica que ella con espada se volverá mucho más fuerte, además, no debe utilizar su fuerza aplastante para aplastar a los enemigos, sino utilizar su flexibilidad para desviar los ataques y asestar un solo golpe preciso y delicado. De esa forma, está seguro que podrá volverse varias veces más fuerte de lo que es ahora. Regresando donde nos habíamos quedado, Reina se molesta por el rechazo del prota, pero al mismo tiempo sabe que tiene razón, pues toda su vida fue alabada como un genio y jamás le han dado algún tipo de consejos, pero el prota pudo ver a través de sí, y se pregunta quién es realmente el prota. Por otro lado, vemos al prota, este se encontraba bastante sorprendido de su habilidad pasiva, pues después de entrenar toda la noche no tiene ningún signo de dolor, pero mientras camina alguien lo llama. Resultó ser Ogen, tercer hijo de la familia Siemens, una de las tres grandes familias. En su vida pasada usaba a otros de los estudiantes para molestarlo. Le pregunta por qué no fue a cenar anoche, ya que le envió una carta de invitación. El prota recuerda esa carta, y le aclara que no tiene la obligación de responder a cada carta. En ese momento un tipo enorme se entromete debido a la falta de respeto en el vocabulario del prota. El prota no sabe quién es, a lo cual se sorprende de que no lo conozca, pero al prota todo esto le parece un fastidio, así que se va así sin más, pero repentinamente recibe un ataque de aura, por lo cual lo esquiva fácilmente, notando que los estudiantes de alto rango son capaces de manipular aura básica. El grandote se presenta como Durban el Poderoso, aunque al prota le causa gracia ese apodo, y moviéndose a gran velocidad le propina un puñetazo dejándolo completamente fuera de combate. El prota pide que venga el siguiente, pero Ogen simplemente se marcha. Un rato más tarde, el prota cuenta que la academia se divide en dos partes, por un lado, la clase normal, donde están los que carecen de talento, y por otro lado se encuentra la clase especial, quienes pueden elegir libremente sus materias. Fuera de las básicas, además de también ser la clase donde se reúnen los mejores élites de la clase especial, aunque el prota se hizo ideas equivocadas, ya que la mayoría de los de su clase son exalumnos de la cuna. De pronto el profesor pide silencio, pues llegó un invitado especial, un antiguo comandante en jefe durante la Guerra del Imperio, el cual también fue el héroe que detuvo la invasión del Imperio con su astucia. Es el director de la academia, al que vendrán como un héroe de guerra y un genio táctico, aunque realmente filtró información al enemigo para salvarse a sí mismo, lo que causó caos entre ellos, por lo que para el prota solo es un traidor con suerte, además de ser el principal culpable de que lo expulsaran de la academia en su vida pasada, haciéndolo bajar por el ducado, hasta que capturaron unos traficantes de esclavos y lo vendieron al cartel del sur, por lo que se asegurará de devolverle todo lo que le hizo pasar. Luego de la visita del director, el profesor les pide que tomen sus espadas y vayan a la arena de entrenamiento para iniciar la clase. Una vez allí, al prota le sorprende que incluso los de la clase especial deben aprender lo básico de matar dragones, y cuenta que en su vida pasada, por no poder usar aura le tomó 2 años aprender lo que a una persona le tomaría 3 meses. El que daría esta clase es esta persona, Andrei Drake, caballero de la Rosa. A todos les sorprende lo joven que es, aunque no lo conocen, pero por otro lado el prota sí lo conoce, mencionando que a pesar de no ser un despertado de sangre pura, se graduó temprano de la academia, y se graduó de Bayala como el mejor de su clase. Es un genio de una vez cada siglo al que se le otorgó el nombre Drake. Además también es famoso por su personalidad inflexible, y con razón, pues de forma intimidante ordena que guarden silencio y pide que saquen sus espadas, a lo cual todos siguen la orden, aunque al ver la espada del prota le pregunta por su espada, y liberándola con facilidad le aclara que es la espada que usa, a lo cual Andrei le pide que suba a la arena. Una vez arriba, el sujeto le aclara que debe escoger una espada acorde a su cuerpo. El prota sabía que esto pasaría, por lo que se aseguró de destacar al desenfundar su espada, y sin un gramo de vergüenza asegura poder derrotarlo con su espada. El instructor se sintió desafiado, y de pronto la habilidad de defensa mental indomable se activa. El instructor saca su espada, el prota menciona que mordió el anzuelo. El instructor le aclara que si su espada toca su cuerpo, lo librará del castigo por
su insolencia y además también lo librará de tener que asistir a la clase básica de matar dragones, aunque como el prota es un cadete promete no utilizar aura, al prota le parece una propuesta excelente, después de todo se siente confiado ya que conoce su debilidad, pero considerando que Abel lo está vigilando, sería peligroso llamar la atención como lo hizo antes, por lo que su intención será solo rozar su ropa y perder. El prota se lanza rápidamente apuntando al cuello, pero el instructor lo repele fácilmente, el prota ya lo veía venir teniendo en cuenta que es un caballero azul, y comienza a atacarlo una y otra vez. Media hora después, la batalla continuaba, el prota aún no había conseguido ni rozar su ropa, aunque por otro lado, el instructor ya comenzaba a temblar del cansancio, y le impresiona que el prota no se encuentra nada fatigado, este ya comienza a presentar nervios, pues aunque está reprimiendo su aura, no puede creer que está perdiendo contra un cadete, y le parece injusta la existencia de los sangre pura. Por otro lado, el prota nota que la resistencia del instructor es tal y como pensaba, pues fue entrenado para mantener activa su aura en cualquier momento, incluso mientras duermen, haciendo que se vuelva como si estuviera respirando, y al contener su aura para el instructor es como no respirar, por esa razón su resistencia cayó enormemente, pero el prota continúa atacando, y aunque este sigue repeliendo los ataques, el prota continúa, pues su objetivo es hacer que el instructor se vea obligado a utilizar aura, por esa razón trata de llevarlo al límite, para que inconscientemente utilice el aura, y ahora ya era momento de llegar al final, por lo que activa la habilidad de pasos rápidos, sorprendiendo al instructor y moviéndose a gran velocidad, luego salta a su espalda con golpe crítico, el instructor se da cuenta muy tarde y sin más opción activa su aura y retrocede, para luego utilizar un arte de dragones, corte celestial, el prota se posiciona para detener el ataque, siendo enviado varios metros hacia atrás, los estudiantes ven la batalla emocionados por ver perder al prota, pero este resistió el ataque, y aunque salió herido y con su espada rota, cree que es suficiente para demostrar sus habilidades, por lo que su habilidad de curación se activa y se deja caer en señal de que perdió, los doctores corren a ayudarlo, y el instructor anuncia que el prota ya no necesita asistir a la clase, y pregunta si hay otro que quiera probar sus habilidades para exonerar la clase, pero todos se quedan callados, por lo que este ordena continuar con la clase. Un rato más tarde, el prota se encontraba en la enfermería satisfecho con su actuación de desmayo, pues aunque no consiguió rozar su ropa, consiguió hacer que utilice el aura cuando dijo que no lo haría, por lo que Andrei reconoció sus habilidades, y ahora tiene más tiempo libre al no tener que asistir a esa clase. También menciona que la técnica que uso es la técnica más básica de las artes de dragones, pero como vino de la mano de un caballero azul, la fuerza fue increíble, pero aún así está seguro de poder derrotarlo, después de todo tiene resistencia ilimitada y curación, pero aún así para este no es suficiente y quiere volverse aún más fuerte, obtener un poder con el que no necesite someterse ante nadie. De pronto un hombre bebiendo apareció a un lado del prota, el prota se sorprende sin saber cómo entró, a lo que éste menciona que sus ojos son iguales a los de su padre, el arrogante de Arthur. Al prota le sorprende que hable así del actual líder de los Drakes, y le pregunta quién es, pero este alude la pregunta y le pregunta cómo es que hizo eso antes. El prota, notando que a ese sujeto le da igual todo, le pregunta a qué se refiere, a lo que el sujeto se ríe de la actuación de ignorancia del prota, y le recuerda que sufrió una herida interna antes, por lo que le pregunta cómo se curó instantáneamente. El prota se relaja gracias a su habilidad, pues está seguro que no hay nadie que conozca su habilidad de curación, por lo que se hace el desentendido, a lo que el sujeto poniéndolo a prueba lo ataca, pero este lo esquiva, preguntándose si acaso se trata de un asesino, por lo que le lanza una sábana y activa pasos rápidos, este cae precisa, y golpe crítico, pues cree que si no lo acaba, lo acabará a él, pero el tipo aún nublado por las sábanas detiene la espada con una mano, mencionando que la capacidad de adaptación del prota es impresionante, casi como la de un mercenario. El prota retrocede rápidamente sin entender quién es ese sujeto, a lo que el sujeto le entrega su espada y menciona que él está más hecho para ser un mercenario que un caballero. Todos los sentidos del prota se encuentran al límite, y menciona que no había sentido esto desde su maestro, además de que pudo confirmar algo después de ese breve intercambio. Hay una diferencia abrumadora entre sus habilidades, tanto así que, si quisiera, podría morir fácilmente, y sospecha que es al menos un
caballero rojo, o incluso más fuerte, el sujeto le pregunta qué hace con una espada como esa, pero de pronto alguien llega, resulta ser Andrei, y al ver al sujeto lo llama Guardián del Jardín. Estos comienzan a hablar en mayúsculas, pues Andrei notó la presencia del sujeto en la sala de entrenamiento y le pide al prota que se marche, pero antes de que se vaya, el sujeto le pide al prota que al rato se dirija al invernadero oeste de la academia, ya que le enseñará algo útil, pero el prota con una sonrisa se niega rotundamente, lo que molesta sarcásticamente al sujeto. Una vez se marcha, el prota no cree en lo absoluto que ese tipo sea un guardián del jardín, pues si tiene el rango para llamar fácilmente por el nombre al actual líder, supone que debe ser el maestro de Andrei, aquel que solo tuvo un discípulo en toda su vida, el duque Drake, al que llaman el caballero del huracán, uno de los caballeros negro que tiene la fuerza marcial para enfrentarse solo a un reino entero. Se suponía que había desaparecido sin decir una palabra, pero jamás imaginó que estuviera llevando una vida retirada en la academia. Además, notó que el duque tiene gran interés en él, pero a este no le interesa recibir lecciones por simple interés, y si debe aprender algo de él debe ser su técnica secreta, por lo que planea convertir ese interés en tenacidad. Por otra parte, una semana más tarde, en la clase de teoría mágica, todos se encontraban durmiéndose del aburrimiento, pero el prota, siendo el único estudioso, hace preguntas sobre la clase, lo cual deja con estrelites a su profesor ya que nadie le presta atención. Un rato más tarde, ya era hora de la salida. Todos se van bastante aburridos ya que no les interesa saber de magia ya que serán caballeros. En cambio el prota se siente satisfecho con la clase, pero de pronto el profesor lo llama y le agradece ya que gracias a él ha podido tener una clase normal después de mucho tiempo, y le pide que si tiene alguna duda puede encontrarlo en el laboratorio. Después de todo es un exalumnos con beca de la Universidad de Magia del FOA, por lo que tiene gran conocimiento. El prota se sorprende, pues no pensó que se trataba de un exalumnos de la Universidad Mágica de Delfoa, la nación donde se originó la magia, por lo que le agradece y se marcha. Por otro lado, saliendo de la clase ve al duque de la semana pasada, y nota que tiene menos paciencia de lo que creía. El duque le pregunta por qué no fue al invernadero, pero el prota le aclara que no le interesa, lo que molesta al duque, pero el prota le explica que aunque entiende que tenga gran talento, está ocupado con su entrenamiento individual, a lo que el duque simula entender su punto, pero era solo una farsa, pues a gran velocidad se posiciona detrás, pero no le da tiempo de nada al prota, y lo noquea de un golpe. De pronto despierta en medio de vegetación, notando que se encuentra en el invernadero. El prota le pregunta si acaso lo raptó, a lo que éste lo confirma, diciendo que está muy interesado en él, pero al prota eso no le importa y utilizando la habilidad de pasos rápidos intenta escapar, pero este lo alcanza sin esfuerzo. El prota cambia de dirección, pero aún así lo alcanza. El prota sabe que el duque aún lo ve como una broma, por lo que necesita encender más el fuego, por lo que le pregunta por qué está tan interesado en él, a lo que el duque le vuelve a preguntar cómo curó sus heridas internas instantáneamente. El prota ahora lo comprende, y lo reta a que lo haga responder, pero repentinamente el duque desaparece. El prota lo perdió completamente de vista, y repentinamente una espada comienza a volar en su dirección. El prota la ve y la esquiva por muy poco, para luego tomarla en el aire y ponerse en posición sin entender qué planea el duque. Luego este aparece entre el polvo, y sugiere hacer una apuesta. Si consigue rozarlo con la espada le concederá un deseo, pero por el contrario, si él se rinde, deberá contarle todo lo que oculta. 3 horas más tarde, el duque se encontraba extremadamente sorprendido, pues ya están hace horas con el combate, y la energía y heridas del prota se restablecen sin límites, y esto es gracias a sus habilidades pasivas. Este sabe que podría seguir todo el día, pero no podrá ganar la apuesta, mencionando que aún tiene el poder del dragón el cual jamás utilizó porque parecía peligroso, pero contra un caballero negro eso no será un problema, por lo que comienza a liberar un aura morada. El duque se emociona, y el prota activando pasos rápidos se mueve a gran velocidad en dirección al duque. Este nota que el prota repite los mismos ataques, y aunque puede ser rápido, no se compara con otras dos personas, aunque puede ver que su tenacidad supera cualquier límite, y viendo la situación decide utilizar un poco de aura, pero el prota activa la habilidad de poder del dragón justo antes de interceptar la espada, pero el duque le destroza la espada. Este se pregunta qué acaba de hacer el prota.
Pero de pronto levanta una cortina de polvo, el duque lo pierde de vista, y rápidamente el prota aparece a su espalda, pero este se percata de algo, pues al atacarlo simplemente lo traspasa como si fuera una ilusión, y luego de un paso se comienza a formar un tornado. Este se pregunta si se trata de la técnica secreta del duque, pues de un solo paso se levantó una ráfaga, y se pregunta si es por esto que lo llaman caballero del viento. De pronto aparece a su espalda, pero desaparece al mínimo contacto, pero repentinamente aparece frente a él, diciendo que lo vea como un empate, para luego propinarle un poderoso golpe, el cual le causó heridas fatales, enviándolo a volar, pero debido al uso excesivo de las habilidades curativas y de resistencia, su fatiga superó el límite aceptable, pues recordemos que las habilidades draconianas consumen mucha resistencia, además de que también utilizó el ojo del dragón, por lo que por su seguridad, el sistema apagada su conciencia a la fuerza, cayendo completamente inconsciente. En un cambio de escena, este despierta en su habitación, se pregunta si el dique lo trajo, pero recordando la batalla sabe que el resultado era obvio teniendo en cuenta que el duque es un caballero negro. Este intentó hacer que baje la guardia repitiendo el mismo ataque 100 veces, para luego tomarlo desprevenido con el poder del dragón, pero no fue suficiente. Además, está seguro que lo que vio fue la técnica secreta del duque, y aunque perdió la conciencia, pudo ver su técnica secreta. Los absurdos movimientos a la velocidad que usó son su cuerpo extremadamente entrenado. Sospecha que esa técnica secreta debe ser la que permitió a Andrei, que tiene poca resistencia, ascender al puesto de caballero rojo, lo cual me parece extraño, pues anteriormente mencionó que era un caballero azul, aunque tal vez se refería a él, aunque por otro lado, le parece una pena haber perdido la oportunidad de aprender la técnica secreta, pero aún así siente que valió la pena el esfuerzo, pues pudo ver que su habilidad de poder del dragón, con una presión que incluso hace dudar a un caballero negro, mientras que la mayoría de los débiles se someterían en cuanto estén expuestos a la habilidad. De pronto, el sistema le avisa que tiene un mensaje. Al abrirlo, el mensaje le informa a que la habilidad de rango D, de pasos rápidos, se convirtió en rango C, movimiento a alta velocidad, y gracias a demostrar su fuerte voluntad, su alma se ha desarrollado, y junto con el desarrollo del alma, se activaron nuevas funciones del sistema, y ahora utilizando puntos de Karma puede desbloquear una función de minimapa, con el cual puede ver las características del terreno, también un inventario, pudiendo almacenar tantos objetos como pueda acomodar, y un libro de misiones básicas, el cual incluye tutoriales y misiones para el desarrollo de efectivo de administradores de bajo rango. Sus puntos de Karma actuales sin 40, por lo que primero decidió utilizar 20 puntos en el inventario, que al abrirlo, el sistema le avisa que el lugar ocupado dependerá del tamaño y peso del objeto. El prota decide probar guardando la espada larga, notando que desaparece y ocupa 2 lugares en el inventario. Por cierto, también puede aumentar el tamaño del inventario usando puntos de karma. Por otro lado, nota que para sacarla del inventario, solo debe pensar en su nombre y forma, por lo que es mejor que un inventario de subespacio. También nota que ahora tiene una función de administrador de bajo rango, y se pregunta qué pasará cuando alcance un rango superior. Además, también nota que los puntos de karma con más valioso de lo pensado, por lo que debe cambiar sus planes. De pronto, el sirviente entra y le entrega al prota un mensaje de un tal jardinero. Claramente se trata del duque. Al leerla el prota sonríe, pues su batalla al parecer no fue un desperdicio total, pues el duque le escribió al prota que si quiere volver a enfrentarlo puede volver cuando quiera. Además, recuerda que dijo que lo dejaban en un empate, lo que significa que la oportunidad de ganar la apuesta sigue estando. El sirviente le aclara que esa no era la única noticia, pues resulta que encontró al herrero que el prota le pidió buscar, por lo que le pregunta cuándo podrá ir, a lo que éste le dice que ese es el problema. El herrero rechazó la visita ya que ya no hace más armas. En un cambio de escena, al parecer el prota no toleró ese rechazo y fue directo a su taller. Al entrar se encontró con todo un caos. Aquí el prota nos cuenta más sobre ese herrero. Resulta que este herrero creó una espada llamada la Espada Radiante, una obra maestra. Dijo que era un pago por salvarle la vida. Aquí no sé si se refiere a su vida pasada, pero cuenta que era llamado herrero del alma, ya que se decía que leía el alma del usuario antes de crear su arma, y estuvo a la altura de ese nombre creando una espada con la habilidad que más necesitaba, la habilidad de reemplazar éter con aura.
y teniendo en cuenta que es el mejor herrero del continente, se pregunta qué se sucedió. El herrero al verlo lo echa ya que no es lugar para un niño. El prota lo recuerda de su vida pasada con una personalidad fuerte, y ahora se pregunta qué ocurrió exactamente antes de que lo conociera, pero sin previo aviso toma una cubeta con agua y se la tira. El prota le pregunta si ya está despierto y menciona que quiere saber por qué rechazó su encargo. El herrero al ver que el prota es un drake se disculpa por su descortesía, pero le aclara que no está aceptando encargos, debido a que si no puede hacer lo que él mismo desea, no puede hacer lo que otros quieren. El prota viéndolo así jamás imaginó que haya tenido esta vida, pues cuando lo conoció ya era el mejor herrero del continente y él jamás nunca mencionó la vida que ha tenido, y supone que era porque no quería compartir este vergonzoso pasado. Pero aún así, no puede esperar 10 años a que mejore su estado de ánimo, así que se encargará él de mejorarlo, por lo que le pide que le muestre sus fracasos, a lo que éste lo lleva a una zona llena de espadas enterradas en el suelo. Estos son los supuestos fracasos, aunque el prota al observarlas nota que realmente no son fracasos, ya que son igual de buenas que cuando las hacía cuando fue llamado el mejor herrero del continente, y le aclara que ya descubrió cuál es el problema con sus espadas. Lo cual sorprende al herrero pues resulta que para hacer las espadas más ligeras y refinadas mezcló varios materiales, pero la resistencia es nefasta, lo que significa que no eliminó toda la impureza de los materiales. El herrero quedó completamente sorprendido con la observación de él, pues incluso reconoció su método de fundición, y ahora cree que el prota podría ser capaz de resolver algo, por lo que llama al porta y lo lleva hasta su taller, donde saca una especie de plano. El prota reconoce estos dibujos, resulta ser el secreto del herrero, el cual reveló años después, un plano de un brasero mágico. El herrero le explica que con este horno mágico puede controlar perfectamente la temperatura usando magia. El prota le pregunta por qué si ya tiene los planos porque no la construyó, a lo que le explica que aún le falta el plano de la ley de energía mágica, pero tiene un costo de 10.000 monedas de oro. El prota ahora lo comprende, pues los gastos mensuales de una familia de 4 personas es de al menos 10 monedas de oro, y ahora comprende por qué le tomó 10 años para volver a ser un herrero de calidad, ya que le tomó 10 años juntar esa cantidad. El herrero sabe que el prota es un drake, además de un sangre pura, por lo que le pide ayuda para fabricar el horno, y si lo consigue, promete fabricarle cualquier arma gratis mientras viva, pero aún así, al prota no se le hace fácil, pues incluso siendo de sangre pura no podrá conseguir un apoyo de 10.000 de oro, pero no puede rendirse, ya que quiere su espada del pasado, aunque pensando en las leyes de la energía mágica recuerda algo, y de un momento a otro cambia su actitud y acepta ayudarlo, y antes de irse le dice que le pedirá un favor a un mago conocido, aunque el prota jamás imaginó que el herrero reaccionará tan sentimental, tanto que parecía una babosa de tan pegada. Y ahora, en un cambio de escena, el prota se dirigió a los laboratorios de investigación de la academia, pues recordó que su profesor es especialista en las leyes de energía mágica, pero mientras busca el laboratorio de su profesor escucha un ruido de un callejón, y ve que es el mismo callejón en donde su vida pasada era golpeado y atormentado por Lian, quien solo por rozarlo se molestaban le hacía enterrar su cabeza en el suelo, pues resulta que el ruido pertenecía al mismo león, quien se encontraba golpeando a alguien liberando la furia de haber sido inferior al prota durante la ceremonia de despertar, pues se encuentra furioso de la reacción dorada que tuvo el prota y de haberse convertido en sangre pura, pero mientras lo insulta a los 4 vientos el prota aparece por atrás y le pregunta si ya consiguió su reemplazo, pero con una mueca seria y aterradora les ordena a todos que planten sus cabezas en el suelo. Todos quedan incrédulos al oír la orden del prota, por lo que León comienza a reírse, pero el prota no está jugando, y libera una gran presión sobre Lian. No puede creer que le tiene miedo al prota, cuando hace unos meses él era quien se arrastraba a sus pies. El prota repite la orden, pero León muy furioso ordena a sus seguidores que lo ataquen, por lo que estos acatan la orden, solo que fue bastante idiota de su parte, pues el primero cae de un golpe, el siguiente llega y también es derribado fácilmente. Todos y cada uno comenzaban a caer como moscas, como mosquitos con espiral. Ninguno alcanzaba a darle ni un beso al prota, y en pocos segundos todos quedaron dormidos y esparcidos por el callejón. Lian no podía creer lo que veía, y al ver al prota acercándose saca su espada sin le ordena que se detenga,
pero al ver eso el prota le pregunta si sabe lo que significa desvainar la espada fuera del campo de entrenamiento. Al darse cuenta León entra en pánico, pues a palabras del prota, que haya liberado su espada significa que debe defenderse de la intención asesina del contrincante, por lo que él deberá tomar represalia en nombre del honor, y tener un combate a muerte con el adversario. A León ya comenzaba a arrugársele el Anastasio, pero además, como el que inició fue Lian, la responsabilidad de su muerte no caerá sobre el prota, y como testigo de eso nombra a este chico llamado Liam, al que León estaba golpeando. El prota decide iniciar, pero repentinamente Lian suelta su espada y cae de rodillas comenzando a rogar por el perdón, pero el prota recuerda que él le había pedido lo mismo en su vida pasada, pero decide perdonarle la vida solo tomando su oreja, que de un corte la envía lejos. Lian grita por su oreja, mientras que el prota le aclara que si la próxima vez que lo vea tiene su oreja reimplantada, le cortará la cabeza. Mientras se marcha, Lian le pregunta por qué lo ayudó, a lo que el prota se marcha diciendo que no lo estaba ayudando a él, pues realmente solo estaba ayudando a su yo del pasado a superar este trauma. Un rato más tarde, el prota ya se encontraba en el laboratorio de su profesor. Al revisar los planos pudo notar que en teoría sería sencillo, sin embargo el problema es el núcleo encargado de la salida de poder, pues el núcleo es como el corazón del horno, pero el circuito del plano tiene restricciones extremadamente complejas, y aunque es pequeño, necesita una buena cantidad de energía, además de que necesitan ajustar la salida sin retraso, por lo sería extremadamente complicado completarlo. El prota le pregunta si será posible fabricarlo, a lo que el profesor le explica que solo tienen dos opciones. La primera es modificar el diseño, pero eso tomaría alrededor de 10 a 15 años, lo cual sorprende al prota, pues no puede esperar tanto. Pero en cuanto al segundo método, para evitar cambiar el diseño del núcleo, podrían usar un material alternativo. El problema es que ese material necesario sería una piedra de maná de alta compresión. El prota salta de la sorpresa, pues ese es un artefacto antiguo que no puede fabricarse con la tecnología moderna. El profesor le explica que los artefactos antiguos son raros y muy difíciles de encontrar incluso en las mazmorras, y conseguir una piedra de maná que pueda soportar este diseño podría costar al menos 3000 monedas de oro. Esa noticia no le gustó nada al prota, pues todo podría acabarse si alguien descubre que no puede usar aura, por lo que no puede esperar 15 años, pero 3000 también es una cifra bastante alta, pero tampoco puede rendirse con la espada, pues para los que aún no saben, la mayoría de la gente cree que el prota es un usuario de aura gracias a todo lo que han visto de él, pero realmente todas sus habilidades son a base del éter y sanación, por lo que el hecho de no poder usar aura sigue siendo el mismo, pues el éter se considera un poder difícil de controlar por los humanos. Sin embargo, excluyendo la habilidad espíritu de alma que su maestro le enseñó, no puede usar ninguna habilidad de espada que utilice aura, solo puede reforzar y blandir su cuerpo. Básicamente resumiendo todo, comparado con el éter, el aura es más fácil de usar, además de ser más versátil, por eso necesita la espada Gram. El prota ahora se preguntaba de dónde sacaría una piedra de maná, pero mientras el prota piensa en algo el profesor felicita a quien haya fabricado estos planos, mencionando que sería difícil de crear incluso entre los artefactos de la Edad Dorada. Al oír eso al prota se le vino algo a la mente, por lo que le pide al profesor que cuide los planos hasta que regrese, ya que traerá una piedra de maná de alta compresión, y aquí nos explican esa Edad Dorada. Resulta que se refieren a la juerga de liberación, liderada para escapar del dominio de los dragones, la cual terminó con la derrota del dragón malvado Bahamut a manos de Terakandrake, otorgando un siglo de paz, pero durante ese tiempo, las reliquias antiguas descubiertas en la guarida del dragón resultaron ser restos de la era del rey héroe, la época dorada de la magia, y entre ellas se encontraba la piedra de maná de alta compresión, capaz de abastecer las necesidades de maná de toda una aldea. Por otro lado, en la biblioteca central de la academia, nos cuentan que a pesar de su poco uso, la biblioteca Centras le seguía manteniendo, ya que se cree que fue fundada por el propio Terakan. Durante la expansión de una sala de archivos, se descubrieron reliquias de la Edad Dorada. Esto llevó a la participación de la Torre de Magia y el Archimago de Nirvana, miembro de una de las 3 grandes familias. En esos pocos meses, se encontraron innumerables reliquias de la Edad Dorada, y la noticia
Se difundió por todo el continente, o al menos eso sucedería en 10 años, por esa razón el prota ahora se encuentra en la sala de archivos, ya que en esta época nadie ha descubierto las reliquias, incluso ni siquiera son conscientes de su existencia, por lo que ahora el prota se encontraba buscándolas, pero no estaba teniendo suerte, por lo que decide activar los ojos de dragón dando con el lugar en pocos minutos, al golpear el suelo nota que está hueco, por lo que utilizando una técnica de corte, la única aplicación de éter para la habilidad alma del espíritu que aprendió de su maestro, dado que el éter materializa la voluntad del usuario, es posible aplicar ciertas propiedades como corte y usarlas en diferentes escenarios, sin embargo, tiene sus desventajas, ya que el usuario debe gastar gran cantidad de éter para realizar cualquier acción, por eso el prota acabó exhausto después de usar corte. Este salta dentro del agujero, y poco tiempo después lo vemos explorando estas ruinas, hasta que escucha pasos cerca, pero resultaron ser un par de esqueletos, por lo que saca su espada del inventario y los acaba fácilmente, solo que para su sorpresa por acabarlos obtuvo 2 puntos de karma, y ahora recuerda que podía obtener puntos de karma acabando con monstruos, pero se le había olvidado completamente, porque que ahora aprovechar cualquier monstruo para obtener puntos, y no mucho después ya había acabado con otros 18 esqueletos, habiendo completado ya 40 puntos de karma, por lo que ahora decide utilizarlos en algo para desbloquear, pero ve que lo más útil que puede desbloquear con los puntos que tiene es el minimapa, por lo que lo desbloquea y rápidamente el mapa se hace ver en forma de ventana, al prota se le hace muy similar a un minimapa mágico, pero ve un botón extraño y lo presiona, haciendo que el minimapa cambie a un mapa 3D, esto le parece sorprendente, y viendo el mapa ve que hay una sala de color rojo, por lo que la presiona y rápidamente el sistema le pregunta si quiere obtener direcciones hacia la sala de almacenamiento. Al oír eso se sorprende, pues al grupo de búsqueda le había tomado días encontrarla, y a él aparentemente no le tomará casi nada, por lo que acepta las indicaciones y rápidamente una guía comienza a liderar el camino, por lo que sigue el camino tomando una curva tras otra hasta que por fin encontró las puertas de la sala de almacenamiento. El problema ahora es cómo abrirla, pues resulta que esta puerta tiene una especie de hechizo de seguridad, y ahora supone que la razón por la que la torre mágica y el archimago de Nirvana estuvieron involucrados debió ser por esta puerta, mencionando que de no ser por los guantes habría perdido la mano, y no encuentra formas de cómo abrir las puertas, por lo que le pregunta al sistema si puede abrirlas, a lo que éste le responde y menciona que se conectará con la puerta de seguridad, pero la activación automática falla y lo cambia a modo manual, pero el prota no estaba prestando atención a esto, sino al hecho de que el sistema le había respondido, pero incluso el sistema le confirma que puede responderle sus preguntas por ser administrador, pero hubo un problema, pues el prota le pregunta por qué lo obligaron a retroceder, refiriéndose a retroceder en el tiempo, pero el sistema no puede responderle. Luego pregunta qué es el sistema, a lo cual tampoco responde, también pregunta por el creador del sistema, pero tampoco responde, lo cual deja bastante decepcionado al prota, y le pide que solo abra la puerta, a lo que éste recibe la orden y luego de unos segundos consigue abrirla. Una vez dentro, se percata que esta es una sala llena de cofres del tesoro, y cada uno de estos contienen reliquias y tesoros valiosos, incluso encontrar uno solo de estos se consideraría un milagro. El prota comenzó a abrir un cofre tras otro encontrando oro y otras cosas, comenzó a guardarse las mejores cosas, hasta que luego de abrir tantos cofres encuentra la piedra de maná de alta compresión, pero no encuentra solo una, sino 4, las cuales para guardarlas utiliza un punto de karma para aumentar 4 espacios en el inventario, pero como aún no tiene suficiente espacio para todo lo que hay en la sala supone que tendrá que venir regularmente hasta que se gradúe, por lo que ya teniendo suficiente por hoy decide volver, pero pronto comienza a sentir una sensación extraña, y al intentar salir varios círculos mágicos comienzan a rodearlo. Unos segundos después es transportado a otra sala, el prota le pregunta al sistema dónde se encuentra, a lo que éste le responde que en el hogar del cazador de dragones, revisa el minimapa dándose cuenta que no se encuentra lejos de donde ya estaba, pero tampoco ve ningún pasadizo conectado a la sala de almacenamiento, por lo que sospecha que esta debe ser una sala que jamás se ha descubierto, por lo que revisando el lugar destapa una lápida, en su interior hay una armadura, y según el sistema,
es una armadura del cazadragones, y luego de inspeccionarla ve un agujero en la parte trasera de la armadura, dándose cuenta que encaja perfecto para una piedra de maná de alta compresión, por lo que saca una del inventario y la instala, haciendo que la armadura se active, aunque de pronto comienza a volverse loca, lo cual el prota no comprende, y la armadura acaba explotando, aunque como el sistema tiene problemas de internet le avisa algo tarde sobre la explosión, el prota quedó muy intrigado por saber qué tipo de características tenía la armadura, pero como no puede hacer nada decide seguir explorando el lugar, pero luego de un rato buscando nota que todas las habitaciones están vacías, y ahora se encuentra inspeccionando la última, en la cual solo encuentra un cubo de cristal, que al preguntarle al sistema de qué se trata se lleva una enorme sorpresa, seguido de una sonrisa, pues lo que encontró fue el legado de Tarkan Drake, el corazón del dragón de luz maldito, Bahamut. Básicamente Darian dejó el corazón del dragón como regalo de muerte, y ahora comprende la sensación que sintió antes, pero algo estaba sucediendo, pues el corazón del dragón comenzaba a reaccionar al prota, y una niebla negra comienza a adherírsele, seguido de eso este comienza a oír gritos de furia, su habilidad de defensa mental intenta contrarrestar estos efectos, pero parecía ser inútil, de pronto uno de sus ojos se torna de color negro, y una espesa niebla comienza a rodearlo, y seguido de eso el corazón comienza a brillar, el sistema le advierte que esto es una prueba de Tarkan Drake, debe derrotar la fuente de la maldición del corazón de Bahamut, pero de repente las ventanas del sistema comienzan a desaparecer, la expresión del prota cambia, su habilidad de resistencia mental se activa, pero sorpresivamente falla, este cae al suelo, y comienza a ser atormentado por voces gritando que mate a todos, pero su fuerza de voluntad fue muchísimo más grande, chocando su cabeza contra el cristal, dejándole claro al corazón que no dejará que se libere, esa simple acción hizo que complete la misión, y como recompensa obtuvo el corazón del dragón, el prota ahora que todo había acabado se encontraba completamente sorprendido, pues no esperaba que la habilidad de defensa mental falle, pero rápidamente el sistema le avisa que comenzará a absorber el corazón del dragón, y de un momento a otro el prota comienza a absorberlo, este no comprende qué está pasando, pues siente una fuente pura y densa de maná fluyendo hacia él, sin embargo, su cuerpo no tiene círculos para aceptar el maná, y sin un lugar donde ser almacenado, todo ese maná comenzará a destruir su cuerpo, por lo que no puede quedarse quieto, por lo que con todas sus fuerzas intenta crear un sello de espíritu de alma, también intenta rodear el maná con éter, de esa manera sellarlo en un agujero de éter, pero de pronto una gran explosión surge, y el prota es enviado a volar contra el suelo, una vez se disipa el polvo, vemos al prota algo herido pero vivo, con la diferencia de que ha aparecido una marca en su pecho, aunque aún no se ha dado cuenta, este se acerca al cristal y nota que el corazón se ha ido, aunque en el reflejo del cristal ve la marca en su pecho, y seguido de eso el sistema le avisa que ha absorbido el corazón de Bahamut, varias ventanas comienzan a abrirse, en las cuales le avisan que su cuerpo ha cambiado debido al maná absorbido, pasando a ser un cuerpo divino, también el sistema detectó el poder que puede controlar el prota, por lo que selló el 95% del poder absorbido. Ahora por alguna razón también tiene derecho de abrir una biblioteca que pertenecía a Tarkan, también desbloqueó el libro de misiones de principiantes, además de obtener un tutorial para el administrador de bajo nivel. Este no comprende nada de lo que dicen las ventanas del sistema, pero decide verlas después de salir de aquí, aunque de pronto algo le llama la atención, pues aparentemente obtuvo un regalo de parte de Tarkan Drake, que al abrirlo, se lleva una enorme sorpresa, pero horas más tarde, en la mansión Platino, vemos que el prota guarda todos los tesoros que obtuvo, ahora que estaba más tranquilo revisa su ventana de estado, notando que varias cosas fueron añadidas, por ejemplo, una habilidad draconiana de encantamiento, la cual está bloqueada debido a que carece de experiencia, también ve que se agregaron autoridad y constitución, la cual autoridad significa que tiene control sobre la raza de los dragones bajo su control pueden ser invocados y seguirán sus órdenes, por otro lado, la constitución cuerpo divino, su cuerpo puede operar al máximo nivel, su tasa de aprendizaje de combate y la transferencia de éter dentro de su cuerpo aumentado, al prota no le parecen completas estas descripciones, pero aún así siente curiosidad por más ventanas que le habían aparecido, por lo que le pide al sistema que abra las ventanas relacionadas con Tarkan,
pero éste le avisa que para hacer eso necesita una actualización de información, por lo que al menos le pide abrir la biblioteca de Tercan, pero éste le dice que se dirija a un lugar donde sea posible realizar la actualización de información, y le pregunta si quiere que se lo marque en el minimapa, a lo que el prota acepta que se lo muestre. El problema que el lugar donde le dice que vaya es Bayala, la institución de entrenamiento de caballeros más prestigiosa. Las personas que no son administradores no pueden ni siquiera ver, mucho menos ingresar al área. Este no tenía intenciones de unirse a Bayala, pero si algo relacionado con el regalo de Tercan está allí, supone que valdrá la pena cambiar sus planes. Por otro lado, abre el libro de misiones para principiantes, el sistema le avisa que el tutorial iniciará pronto, y una vez acabe se le dará una misión para fomentar el crecimiento, y una vez se complete la misión obtendrá una recompensa. El prota nota que es algo similar a las misiones de un gremio de aventureros o trabajos de mercenarios. El sistema le avisa que el tutorial comenzará ahora, y pronto todo a su alrededor comienza a cambiar a una sala cuadriculada y completamente oscura. Este cree que fue teletransportado, pero pronto se percata que realmente solo cambió su entorno. De pronto unos orcos aparecen, el sistema abre una misión en la que debe derrotarlos utilizando 2 o más habilidades. Los orcos atacan, pero el prota utilizando paso y corte veloz los acaba fácilmente, notando que ahora la espada y todo su cuerpo es más ligero, todo gracias a la constitución de cuerpo divino. Gracias a derrotar a los orcos completó la misión y regresó a la normalidad. Este obtuvo como recompensa un bono crítico, bono de tienda, 40 puntos, y acceso a la tienda del sistema, y al abrir la tienda se sorprende, pues todo lo que podía comprar eran reliquias, dándose cuenta que podría ganar una gran suma de dinero si las vendiera. También se percató que puede vender sus objetos en el inventario por puntos, pero si no es una reliquia no te da muchos puntos, por lo que sugiere usarlo solo si de verdad necesita los puntos, pero decide dejarlo todo por ahora e irse a dormir. Al día siguiente, este le llevó el núcleo de alta compresión al profesor. Este le pregunta cuánto le tomará completarlo, a lo que este le responde que ya lo completó, y aunque el prota se sorprende de que lo haya logrado tan rápido, nota perfectamente el semblante de desconfianza del profesor, ya que el prota le llevó una piedra de maná de alta compresión en un solo día, un objeto muy raro y muy difícil de conseguir. Además, cada vez que se encuentra una de estas, se registran utilizando una variedad de textos antiguos, y se usan para gestionar la propiedad de algunas piedras de maná más valiosas, pues al verificar el número de registro, puedes confirmar dónde y cuándo se encontró la piedra, así como su dueño actual. Sin embargo, esta piedra que trajo el prota es imposible de encontrar un registro ya que él fue el primero en encontrarla, por lo que al no tener dueño el prota puede ser el propietario, por lo que decidieron romper la tensión yendo con el herrero a probar si el horno mágico funciona. Una vez allí, el herrero comenzó a encender el horno, y afortunadamente todo salió perfecto. El profesor se marcha ya que tenía una clase que dar. El herrero le agradece por todo al prota, pero este desea ir directo al grano, por lo que le recuerda al herrero la promesa de fabricar todo lo que desee y le enseña un colmillo de dragón para que lo convierta en espada, dejando muy sorprendido al herrero. Este colmillo fue el segundo regalo de Tercan. El herrero se encuentra extremadamente emocionado y motivado, ya que no solo tiene el horno, también podrá trabajar con algo tan raro como un colmillo de dragón, y promete conseguir forjar esa espada incluso si le cuesta la vida. El prota ve que el herrero es exactamente igual al de su vida pasada, y dejando el encargo en sus manos, mientras se marcha se pregunta qué tipo de espada hará esta vez, estando muy ansioso por descubrirlo. Una vez en su habitación, recuerda que ya ha pasado una semana que no se ve al duque después de su pelea y de haber recibido la nota, y tiene un presentimiento de que algo sucederá pronto, solo que no esperaba que fuera en unos pocos segundos, pues el duque aparece en su habitación preguntándole por qué no fue a retarlo de nuevo, a lo que el prota le deja claro que la nota decía que si quería volver a enfrentarlo que vaya al jardín, pero como no quería hacerlo no fue. El duque se acerca a gran velocidad y le ordena que le diga la verdad, pero antes de que pudiera hablar lo toma de la ropa y lo manda a volar por la ventana. El prota se sorprende, pero al ver la altura sabe que no sobrevivirá si cae, por lo que intenta sostenerse de la terraza, pero el duque lo toma del cuello y lo deja colgando. El duque le aclara que no cree que no quiera desafiarlo de nuevo, sino que más bien está buscando formas de irritarlo.
y ahora le dará solo 5 segundos para que le cuente la verdad, y pronto comienza la cuenta atrás. Pero el prota le aclara que ni siquiera le ha revelado su verdadera identidad aún, llamándolo entre comillas jardinero. El duque sonríe y lo lanza de regreso a la habitación. Este le aclara que sí, efectivamente fue un caballero negro. Al prota se confunde al oír que lo era antes, pero se disculpa por su descortesía. El duque sospecha que el prota ya había planeado todo esto, pero el prota le pregunta a qué se refería con que solía ser un caballero negro, a lo que éste evade el tema simplemente diciendo que ya no lo es, pero el prota se cuestiona si eso es posible, pues jamás oyó que se pueda bajar el rango, pero el duque le pide que dejen el tema, mientras que el prota nota cómo tiembla. Por otro lado, el prota también decide confesar todo su plan con respecto a él, de que ya sabía su verdadera identidad, y de que solo lo molestó para convertirse en su aprendiz. Al duque le impresiona la astucia del prota, y simplemente acepta que sea su aprendiz. El prota se sorprende de que haya sido tan fácil, y decide agradecerle antes de que cambie de opinión, comenzando a lavarle las patas con una pancarta de agradecimiento, aunque realmente ese era un juramento de aprendiz casi olvidado. Aunque por otro lado, el prota le pregunta por qué lo aceptó como aprendiz, pues vagando en la historia del duque, este era famoso por no aceptar ningún aprendiz. Solo Andrei, el genio del siglo, se convirtió en su aprendiz después de años pidiéndolo, y viendo que aceptó tan fácil supone que durante su duelo con él vio algún potencial que supera a Andrei. Aunque el duque le pregunta al prota por qué cree que lo eligió, el prota supone que porque es un genio, pero el duque le aclara que si ese fuera el caso hubiera escogido a Reina, y le confiesa que realmente simplemente le gustó su tenacidad, aclarándole que el talento no es lo único que se necesita para ser un caballero rojo o negro, diciéndole que los que tienen gran talento están tan confiados de su talento que caen fácilmente. El prota por experiencia propia sabe que es cierto, pues la mayoría de caballeros genios que proyectan alcanzar el grado de caballero rojo, no solo no lo logran, sino que se quedan en el nivel de caballeros azules. El duque decide parar con la charla y le pide que lo siga. Este lo trajo debajo del invernadero donde secretamente había una sala de entrenamiento. El prota se preguntaba por qué solo lo hacía dar vueltas por el lugar, pero por otro lado el duque se encuentra sorprendido que después de 3 horas corriendo no se encuentra nada cansado, por lo que le pide que se detenga y le intenta hacer una pregunta, pero repentinamente aparece detrás e intenta tomar su mano para verificar el pulso de Laura en su cuerpo, pero el prota repele la mano y retrocede rápidamente. El duque nota que al prota le molesta que revise su pulso. Este ya sabía que había algo mal en el prota, pues desde el primer y segundo enfrentamiento que tuvieron, incluso ahora después de correr por 3 horas, en ninguna de esas ocasiones sintió una gota de aura en el prota, por lo que directamente le pregunta si no puede usar aura. El prota estaba sorprendido, pero incluso el duque señala la luz dorada durante el despertar, lo que sugiere que no es que sospeche algo, sino que siente solo curiosidad, pero le pregunta si le permite revisar su pulso. El prota ahora debía ser precavido, al menos hasta tener a la espada Gram en sus manos. De esa manera ya no tendrá que preocuparse de que sospechen de su aura, por lo que supone que ya no puede esconderlo, por lo que se quita el guante y la habilidad de reflejo de maná, liberando una descarga en toda la habitación. Este le aclara que al tener la habilidad de reflejo de maná, prueba que sí es un sangre pura, pero le confiesa que por alguna razón no puede usar aura, y con una perfecta actuación, comienza a llorar diciendo que tiene miedo de que alguien lo descubra y lo expulsen. El duque examina el pulso del prota, y pronto se encuentra confundido, pues el prota albergaba malicia impropia, pero viendo su lloriqueo supone que después de todo sigue siendo un niño, pero se pregunta por qué no siente ninguna aura a pesar de haber despertado con éxito. El prota sabe perfectamente que el duque tratará de darle una explicación a su problema, y su conclusión es que el prota es un irregular. El prota supuso que diría eso. Después de todo el duque no conoce el concepto de clases, pero simulando no saber nada le pregunta qué es un irregular, y le explica que son personas con habilidades anómalas, por ejemplo, la capacidad de usar maná y aura juntos, o una habilidad irracional para ver el futuro. Por esa razón los irregulares no son bien tratados, por lo que le recomienda que no se lo diga a nadie. También le explica que cree que es un irregular debido a su resistencia y recuperación increíbles, pues las heridas internas toman tiempo en sanar, y el prota se recuperó al instante.
y supone que eso consume muchísimo aura, y como se consume constantemente para aguantar la resistencia supone que eso deja tan poca aura que es imposible de percibir. Al prota le parece una teoría bastante buena, y le explica que de ser así no le servirá como su discípulo, pero el duque le aclara que no debe preocuparse por eso, ya que su técnica especial no usa aura. Este le explica que estas técnicas especiales eran originales para cazar dragones, por lo que en principio deberían usar aura, pero sus artes del viento solo utilizan un cuerpo entrenado. Este decide darle una demostración, y de un momento a otro desaparece haciendo que solo se puedan ver sus pasos al chocar con el suelo en diferentes ubicaciones de la plataforma, para luego aparecer épicamente. El prota lleno de confianza está seguro que ya entendió cómo hacerlo, por lo que decide intentarlo, por lo que se concentra e inicia con estos pasos invisibles. Sorprendentemente lo consiguió copiar a la perfección. El prota nota que estos pasos fueron diseñados a la perfección, tanto para atacar, esquivar, cerrar distancia, o aumentarla. Una vez se detiene, el duque no podía esconder la sorpresa, pues hace una semana el prota era algo completamente diferente, pero ahora muestra un talento enorme, y se pregunta qué pasó durante esa semana como para que pueda aumentar tan de golpe sus habilidades, pero aún así se siente extremadamente emocionado de saber a dónde va todo esto. Un mes más tarde, el prota se encontraba comiendo en el comedor de la academia, cuando de pronto Andrei llega pidiéndole un momento para hablar. El prota le pide que sea rápido ya que está ocupado, a lo que este va directo al grano y le pregunta cómo fue que convenció al duque de entrenarlo. El prota supone que como él aún no es discípulo del duque, la noticia de que él lo sea debió dejarlo bastante ansioso. Aquí quiero aclarar algo, antes se mencionó que Andrei fue discípulo del duque, pero, según el comentario del prota aparentemente aún no lo es. No sé exactamente a qué se refiere pero ya lo iremos viendo. El prota simplemente le responde que el duque lo escogió y punto, pero Andrei no se ve convencido, y saca a relucir que debió ser por la facilidad de ser de sangre pura. El prota se molesta, y le aclara que no es su problema que tenga complejo de inferioridad. Esas palabras resonaron en Andrei, tanto que comenzó a temblar de la ira, pero el prota no acabó ahí, pues le aclaró que el duque no es alguien tan básico que solo se fija en el linaje, y que sea discípulo de él es testigo de sus habilidades. Además, mientras le tira una servilleta le aclara que en lugar de alimentar el ego con el complejo de inferioridad que tiene, mejor se esfuerce mucho más para ser elegido. Luego de esa tensa conversación, un rato más tarde, en la sala de entrenamiento debajo del invernadero, el prota llega con el duque, y le pregunta por qué Andrei está corriendo, a lo que ni el duque sabe, pues vino sin previo aviso a rogarle que incluso será su sirviente con tal de quedarse a su lado, y este terminó aceptando bajo la condición de dar 300 vueltas sin usar aura. El prota pensaba que Andrei era simplemente un nerd arrogante, pero puede ver que también es muy perseverante. Pero, repentinamente todos los estudiantes fueron llamados para una convocatoria, pues hoy vendría de visita el líder de todos los Drake, y un rato más tarde, esto llegó en carruaje con un pequeño grupo de soldados. Al bajar del carruaje, se podía notar la superioridad en sus pasos. El director de la academia aparentemente es un buen amigo de él. Luego de su llegada, el líder de los Drake, el cual se llama Arthur, le da unas palabras de aliento a todos los estudiantes formados sobre que son la esperanza de los Drake, aumentando el entusiasmo de todos. Un rato más tarde, Arthur manda llamar al prota, el cual llega a la oficina donde se hospeda y se presenta con extrema formalidad, lo cual sorprende a Arthur pues ya nadie saluda así, pero de cualquier forma le pide que se siente ya que pidió sus bocadillos y té favorito. Al prota ese comentario le sorprende, pues incluso Arthur fue informado de sus gustos, básicamente dando a entender que no hay nada que él no sepa. Claro, hasta cierto punto, este menciona haberlo llamado porque se enteró que el duque lo tomó como discípulo, a lo que el prota se lo confirmara. Al ver eso Arthur le aclara que si pretende seguir como el discípulo del duque, inevitablemente se convertirá en el más fuerte del continente, diciéndole con un rostro amenazante, a lo que el prota se lo confirma. Su objetivo es volverse el más fuerte para vivir con libertad sin que haya la posibilidad de que sea presionado por alguien más fuerte. Arthur le pregunta si incluso planea superarlo a él, comenzando a liberar un aura aplastante que incluso al prota se le hacía difícil mover un músculo, mencionando que este es el pináculo de un caballero negro, pero aún así se las arregla para decirle que sí, efectivamente su objetivo es incluso superarlo.
Al oír eso Arthur sonríe y se tranquiliza, mencionando que es lo más interesante que ha oído en años, y comenta que vino a la academia a apoyar tanto a la academia como a él, pero que no será suficiente, por lo que mientras el prota piensa que Arthur se encuentra en otro nivel incluso para los caballeros negros, le entrega una tarjeta negra, mencionando que es un regalo por haberse convertido en discípulo del duque. El prota al ver la tarjeta queda completamente sorprendido, pues se trata de una tarjeta de crédito que solo unos pocos privilegiados pueden portar, y el simple hecho de tenerla ya te otorga beneficios enormes, además de que no tiene un límite de fondos. El duque le menciona que la tarjeta está a nombre de ambos, de esa manera podrá usarla libremente, pero aunque esto parezca una amabilidad, el prota conoce realmente las verdaderas intenciones de Arthur, la cual es ver los registros de lo que compra con ella, de esa manera sabrá lo que hace, pero supone que si está utilizando este método en lugar de optar por el escuadrón negro sugiere que aún no lo ve como una amenaza. Luego de eso, Arthur le dice al prota que ya puede retirarse, a lo que éste se marcha luego de un agradecimiento. Ni bien se marcha el prota, el duque aparece bastante molesto detrás de Arthur, y menciona que es repugnante que juegue a ser padre del prota luego de descuidarlo todo este tiempo, pero Arthur le aclara que no tiene elección como cabeza de la familia, y que ese comentario puede ser usado como difamación, a lo que éste entonces pide que lo lleven, aunque realmente así es como se llevan estos dos, pues por alguna razón estos dos son como los mejores amigos, y deciden beber un par de copas antes de comenzar a platicar. Estos comenzaron a hablar sobre lo turbio que se ha vuelto el continente, pues resulta que el emperador está loco con la inmortalidad, y está buscando una reliquia por todas partes, pero el duque no cree que exista algo así, pues aunque la magia puede darte aspecto joven, es imposible la inmortalidad, a lo que Arthur menciona que cree lo mismo, pero se pregunta si acaso la reliquia que busca el emperador es la del dragón anciano. Eso dejó bastante sorprendido al duque. Pero mientras estos hablan, el prota se encontraba escuchando todo gracias a una habilidad de fusión de espíritu para escuchar. Estos discuten sobre la ubicación del artefacto del dragón anciano, y Arthur menciona que es probable que se encuentre en el continente del norte. Esta información solo él la conoce, pero sabe que es cuestión de tiempo para que el emperador lo sepa, y deben evitarlo todo lo posible, pues cuando el emperador recién entró al cargo, proclamó la unificación y comenzó una guerra. No se detuvo hasta devorar la mitad del continente central. El duque imaginó que había abandonado esos hábitos después de envejecer, pero no fue así, y si el emperador consigue el artefacto capaz de otorgar la inmortalidad, el continente se volverá un mar de fuego. Por esa razón Arthur planea ir personalmente al continente del norte, lo cual sorprende al duque, pues eso implicaría que si el emperador se entera se volverá aún más loco, a lo que Arthur menciona que es por eso que vino a buscarlo, pues aparentemente tiene un plan para el duque, solo que antes de seguir escuchando el prota no pudo aguantar más y cayó agotado, pero aún así ahora comprende muchas cosas. La reliquia que lo trajo de regreso al pasado fue una reliquia del dragón anciano, y ahora comprende por qué el emperador envió a sus hombres a perseguirlo en el pasado. Además, también supone que el sistema también es a base del dragón anciano, pero se pregunta quién lo creó y por qué. Pero por mientras, el duque ya había terminado la conversación, y aparentemente ahora debe partir, pero mientras se despiden Arthur aparentemente siente la presencia de alguien. El prota por su parte se encontraba preguntándose qué relación tiene el regreso en el tiempo con la inmortalidad, pero también se percata de la presencia del duque y ni bien este abre la puerta el prota desaparece. Este se pregunta si acaso fue una ilusión, aunque realmente el prota saltó por la ventana. En un cambio de escena, mientras el prota entrenaba, su sirviente viene a informarle que un amigo de la academia vino a visitarlo. El prota se pregunta quién sería, pues no tiene amigos en la academia, pero supone que tal vez se trate de Reina, por lo que acepta que pase, pero para su sorpresa se trataba de Liam, uno de los perros de la familia Haken. Este llegó rogando para que el prota lo acepte como su subordinado. Al prota le parece una molesta, y le pregunta a qué viene eso de ser su subordinado, pues él es subordinado de los Haken, y si mal no me equivoco era subordinado de Liam, pero este menciona que lo abandonaron, y debe llegar cuente lo que cueste a Bayala. El prota recuerda que en su vida pasada este tipo también estaba obsesionado con Bayala, aunque aún no sabe por qué. El prota lo llama idiota, pues en lugar de buscarlo a él debió buscar a las otras grandes familias.
ya que él no recibe el apoyo de nadie, por lo que no tiene formas de ayudarlo a entrar a Bayala. Además, no puede confiar plenamente en él, ya que perfectamente podría haber sido enviado como espía por los Haken, pero al oír eso con tal de demostrar que habla en serio se rebana una oreja, incluso menciona que se rebanará la lengua o un tobillo si es necesario. El prota ve su tenacidad, y se ve reflejado a sí mismo en su vida pasada cuando le pidió a su maestro que lo entrene, por lo que sin más remedio le lanza una espada, y le dice que si consigue resistir un solo ataque de su parte, lo aceptará como su subordinado, a lo que éste acepta al instante. Un rato más tarde, luego de que tratarán las heridas de Liam, estaba preparado para soportar el ataque del prota. Solo había un problema, aunque también es un usuario de aura, comienza a sentir cierto pánico, pues viendo al prota se pregunta si de verdad son de la misma edad, pues incluso respirar se siente pesado estando a su alrededor. El prota inicia el ataque, Liam se prepara para detenerlo, y ambos interceptan el ataque, solo que la espada de Liam sale volando ya que su cuerpo se entumeció completamente, dejando bastante decepcionado al prota, por lo que le aclara que no vale la pena y que renuncia a entrar a Bayala. El prota supone que Liam llegó hasta aquí gracias a ser subordinado de los Haken, de lo contrario, seguramente ya lo habían expulsado hace tiempo, pero Liam se aferra a la pierna del prota. Menciona que en su vida anterior Liam fue expulsado de la academia, su grupo de caballeros se desmoronó, pero al final alcanzó el nivel de caballero rojo, y fue conocido como el rey mercenario. Ahora le llora por otra oportunidad, a lo que el prota, ya cansado, decide darle otra oportunidad, pero con una condición, pues si está dispuesto a cortarse la lengua o el tobillo, entonces lo aceptará con la condición de que se corte un brazo, dejando a Liam completamente impactado. El prota le pregunta si acaso le da miedo rebanarse un brazo, pues la expresión de Liam era de nada más que horror, y el prota lo comprende perfectamente, pues si se rebana un brazo es básicamente abandonar tu carrera de espadachín. Además, solo le pidió eso para que Liam renuncie a Bayala, pues de cualquier forma ya tiene un potencial para alcanzar el nivel rojo, pero de pronto ve que la espada se levanta, pues Liam tenía toda la intención de hacerlo, por lo que el prota corre a detenerlo, golpeando y partiendo su espada en dos, enviándola a volar varios metros. Liam no entiende por qué lo detuvo, a lo que el prota lo toma de la ropa y le pregunta si acaso está loco, pero Liam menciona que si no lo hace perderá más que solo un mero brazo, a lo que el prota lo suelta y le dice que en el futuro no vuelva a hacer algo tan estúpido como eso. Liam cambia su expresión pues cree que el prota ya lo aceptó, y estaba en lo cierto, pues el prota le pide que lo siga, ya que no quiere a un subordinado con una sola oreja. Un rato más tarde, Liam ya tenía su oreja de vuelta. Le pregunta al prota si está bien que hayan usado una prisión de tan alta calidad en él, pero el prota solo le dice que está invirtiendo como su subordinado, pero cambia el tema y le pregunta qué es aquello más importante que su propio brazo, a lo cual dice que es su madre, pues cuando lo expulsaron de Haken, su madre repentinamente cayó enferma, la fiebre era muy alta, y aunque bajo su fiebre, varias manchas en forma de rosas comenzaron a aparecer por todo su cuerpo. Los curanderos del pueblo no saben nada de la enfermedad, por lo que no pueden tratarla, por eso quiere entrar a Bayala, ya que los estudiantes tienen servicios médicos exclusivos. El prota ahora lo comprende, y teniendo en cuenta los síntomas de la madre supone que debe tratarse de la enfermedad de la flor escarlate, una enfermedad que trae altas temperaturas y manchas en forma de rosas. Menciona que en 5 años esta enfermedad atacará a todo el continente, habiendo muchísimos muertos, pero finalmente se le encontró una cura, y como ya la conoce le entrega la medicina escrita en un papel. Aparentemente es una medicina que hasta un sanador del pueblo podría hacerla. Liam se sorprende, pues el prota tiene la cura a una enfermedad a la que ni siquiera los sanadores del pueblo le dieron explicación, pero esto se debe a que luego de que unos hermanos alquimistas harán el tratamiento para la enfermedad, la codiciosa asociación de alquimistas comenzó a explotar a las personas para obtener enormes ganancias, pero una vez los hermanos se enteraron de eso, compartieron la receta de la cura de la enfermedad al mundo, y se extendió tanto que hasta el prota, siendo un mercenario, la obtuvo. El prota le aclara que ahora que tiene la receta de la medicina ya no tiene necesidad de ir a Bayala o de ser su subordinado, pero eso a él no le importa, pues ya le entregó toda su lealtad al prota, y vuelve a jurarle lealtad por el resto de su vida, a lo cual al prota le parece perfecto,
pues ahora tendrá a su disposición al que en su vida pasada era el líder de los mercenarios. Por otro lado, ahora pasamos con Ogen. Este se encontraba en la oficina del director para hacerle una sugerencia, la cual es la de aumentar la dificultad de la evaluación de este semestre. El director le pregunta por qué razón quiere hacer eso, a lo que éste comienza a explicarle que los de primer años de este año tienen un nivel muy superior a lo normal. Además, entre ellos hay miembros de familias influyentes, incluso hasta 2 sangre pura, y cree que si las pruebas se hacen con la misma dificultad que el año pasado, perderán capacidad de diferenciación. Al director le parece una propuesta razonable, por lo que le asegura que lo considerará. Unos momentos más tarde, luego de que Ogen se fuera, el director queda bastante pensativo, mencionando que era como esperaba, y que él de sangre no miente, pues al parecer la manera de pensar de Ogen le hizo acordar a alguien, y mientras nos enseñan escenas de Liam entrenando con el prota, mencionan que viendo los acontecimientos futuros, será mejor cortar el problema de raíz ahora. Ahora nos muestran un time skip al día de la evaluación del semestre. En esta ocasión deben explorar un calabozo, un método de evaluación único de la familia Drake, en el que se forma un equipo de 2 personas que deben escapar del calabozo dentro de un tiempo determinado. La característica principal de este examen es que la dificultad del calabozo asignado a cada equipo al azar varía enormemente. El prota claramente haría equipo con Liam, y aunque éste se encontraba un poco nervioso a lo que el prota le aclara que es normal sentir nervios, pero debe tomar en cuenta varias cosas. Si es excesivo, conduce a errores; si es insuficiente, lleva a la arrogancia; pero si es moderado, previene ambas partes. De pronto llaman al equipo del prota ya que es su turno de entrar al calabozo, pero mientras caminan alguien los detiene y les dice que su calabozo es para otro lado. Al ver ese calabozo señalado el prota siente algo extraño, pero el sujeto les ordena que no se queden parados y caminen, a lo que el prota simplemente suspira y entra junto a Liam. Mientras bajan, nos cuentan que aunque la dificultad varía según el calabozo, al tratarse de calabozos de prueba controlados por Drake, no hay grandes elementos de peligro, dado que el objetivo es escapar en un tiempo establecido. Se entrega un temporizador que comienza a funcionar en cuanto cada equipo ingresa, y todos reciben el mismo límite de 4 días. Las habilidades en combate también se toman en cuenta en este examen, por lo que llevar las cabezas de los monstruos derrotados otorga puntos extra. Sin embargo, lo más importante es salir del calabozo. Si no logras escapar dentro del tiempo establecido, recibirán una calificación reprobatoria. 16 horas más tarde, ya era bastante tarde, por lo que comieron y montaron un campamento. El prota decidió quedarse haciendo guardia, por lo que Liam se fue a dormir. El prota menciona que pasó unos 3 días sin dormir por entrenar hasta el día del examen, por lo que lleva despierto alrededor de 90 horas, y aunque su habilidad recupera la fatiga infinitamente, no puede recuperar la fatiga mental, por lo que sí o sí debe dormir para evitar riesgos impredecibles, así que decide cambiar de lugar una vez Liam despierte, pero aunque trataba de aguantar con todas sus fuerzas acaba durmiéndose, y en el sueño ve a una mujer completamente herida, despertándolo repentinamente. Este ha tenido ese sueño regularmente, pero esta vez se durmió luego de escuchar el sonido de una campana, pero de pronto se percata de algo importante y apaga la fogata, pues siente un fuerte olor a azufre, mencionando que existen criaturas con un olor muy similar al azufre que cazan en manada. A estos los llaman perros del infierno, y son monstruos de un peligro de nivel 3. El prota menciona que en su vida pasada, durante la evaluación, Reina trajo un orco, pero jamás imaginó que hayan perros del infierno, pero sintiendo las vibraciones de los pasos nota que se trata de un monstruo aún más grande que uno de esos perros, y se pregunta si acaso se trata de una mutación. De pronto la cueva explota y el prota es enviado a volar pero logra recuperarse. Liam ya se había despertado. El prota pudo saber que el tipo que los guió a esta mazmorra es alguien de la familia Siemens debido a un medallón, y mientras vemos a este monstruo, que realmente había sido acabado por este gran troll, este menciona que sabe que el objetivo de esa familia es acabarlo. Este es un monstruo de nivel de peligro 1, capaz de devorar perros del infierno y orcos fácilmente, además de que la sangre de los trolls es el ingrediente base para las potions de recuperación, lo que les otorga una regeneración absurda. Liam se ofrece como cebo para que el prota escape, pero este se niega, y le aclara que se quedará a pelear. También le dice que confíe en su fuerza, y así, ambos se lanzan al ataque.
consiguiendo atinar varios cortes, pero eso no fue suficiente, y el troll ataca con su garrote a Liam, pero el prota repele el ataque cortando el garrote. Este le aclara que los pequeños rasguños en un troll se curan al instante, y un ataque directo no podrá superar su capacidad regenerativa, por lo que decide encargarse él solo del troll, ya que Liam no podrá hacer más que rasguños, y el troll ya se prepara para su siguiente movimiento. Solo que en un cambio de escena, vemos que el prota ya acabó con el troll. Aparentemente fue una tarea bastante sencilla. Además, al derrotarlo obtuvo 30 puntos de karma, pero bastante contento por lo obtenido le pide a Liam que se encargue de recoger al troll, ya que les dará muchos puntos extra para la evaluación, y mientras este se encarga del troll, el prota revisa las ventanas del sistema, pues le apareció una misión de la nada, la cual debe cazar 100 monstruos de 10 tipos diferentes en un tiempo límite de 3 días, y la recompensa sería que durante la misión, los puntos de karma se duplican y obtiene 2 cajas aleatorias. La misión acababa de comenzar, por lo que no lleva gran progreso. Además, quedan 79 horas de la evaluación, por lo que el tiempo le dará perfecto. El problema es que aunque le será sencillo cazar 100 monstruos, el problema viene cuando debe encontrar 10 tipos de monstruos, y aunque sea un examen, al tratarse de una mazmorra de prueba, normalmente habría 3 o 4 tipos de monstruos como máximo, pero dado que esta mazmorra es una trampa preparada por los Decimens, está seguro que si exploran con detalle probablemente encuentren los 10 tipos, aunque juntando la misión más el examen todo se vuelve más complicado en cuanto al tiempo. Liam termina de encargarse del troll. Guarda la cabeza en una bolsa espacial donde se pueden guardar muchas cosas, y aunque no es tan buena como el subespacio, permitirá guardar cualquier cosa que encuentren en el calabozo. Estos siguieron el camino, las horas fueron pasando, y la cacería de monstruos también. Estos acabaron con los perros de fuego, goblin, incluso con una especie de murciélagos. Durante la noche Liam armó guardia mientras el prota descansaba, y horas más tarde, acaban de tener la última cacería. El prota le pregunta a Liam si ya se siente más cómodo con los combates reales, a lo cual este no sabe qué responderle. Por otro lado, ya había cazado 99 monstruos de 9 tipos diferentes, ya solo le hacía falta un monstruo de otro tipo. El problema es que ya buscaron hasta debajo de las piedras, cazando monstruos del tamaño de un dedo, y aún así solo hace falta uno, por lo que le echa la culpa a los Simins por ser incompetentes en intentar acabarlo, pero de pronto, se oye un rígido, y seguido de eso el suelo se parte en dos. La grieta iba en dirección a Liam, por lo que el prota le grita que suelte la bolsa, pero no pudo reaccionar a tiempo, por lo que el prota no tuvo más opción que empujarlo a un lado mientras el monstruo enorme salía de debajo de la tierra. Liam se impacta por lo que ve, pues el brazo del prota está cubierto de sangre, y aunque se preocupa, el prota le aclara que solo se trata de sangre de monstruo, pero le pide que esta vez no se entrometa, ya que no podrá preocuparse por él en este momento, pues el monstruo frente a ellos es un gusano de mazmorra, un monstruo de alto riesgo que requiere al menos una docena de caballeros púrpura experimentados para derrotarlo, por lo que admite que los malditos Simins se han preparado bien. De pronto el prota es arrastrado por el gusano. Liam se impacta al verlo, y comienza a buscar algo en su mochila. El prota por su parte consigue liberarse del gusano. Mientras ve una salida menciona que incluso los caballeros azules evitarían enfrentarse a un gusano de mazmorra en un lugar como pues debido a su habilidad de moverse por la tierra, solo es cuestión de tiempo para ser enterrado vivo. De pronto el gusano vuelve a atacar, pero lo esquiva y se reposiciona, para luego apresurarse y atacarlo, comenzando a dejar una cortada a lo largo de su cuerpo, pues no puede permitirse prolongar el tiempo, pero el gusano sale del todo y apareciendo por debajo de la tierra lo rodea y lo aplasta, viéndose una escena de horror, pero Liam interviene y entierra su espada en el gusano, consiguiendo que afloje el apretón. Gracias a eso consiguió liberarse. El prota le pregunta a Liam cómo consiguió que el gusano afloje, a lo que menciona que le aplicó un anestésico con la espada. El prota ahora lo comprende, pues el ingrediente principal del anestésico es la beledone. En el cuerpo humano solo provoca un leve entumecimiento, pero para los gusanos actúa como un veneno mortal, y admite que en esta situación crítica recordar que la beledone es letal para los gusanos, y usarla como sustituto para un anestésico es una brillante improvisación, una reacción y juicio digna de un comandante.
el prota ahora sabe que fue una gran decisión volverlo su subordinado, y le pide que, a su señal, vuelva a enterrar su espada, y así éste se lanza al gusano, hiriéndolo en varias partes una y otra vez. Luego le da la señal, Liam sigue la orden, y el gusano comienza a gritar del dolor, y gracias a eso el prota aprovechó ese momento para implementar una de sus técnicas, esta es llamada corte mortal, con el cual parte en dos al gusano, derrotándolo de una vez por todas, completando la misión, y obteniendo los duplicados de los puntos de karma por la misión, además de las 2 cajas aleatorias. Un rato más tarde, vemos a todos los estudiantes que ya salían del calabozo, incluso ya se estaban contando los puntos. Reina fue una de las primeras en ser evaluada, por escapar del calabozo obtuvo 30 puntos, y por 20 goblins, 2 goblins superior, y un orco, obtuvo 150 puntos, acabando con 180 puntos en total. Todos a su alrededor comenzaron a murmurar sorprendidos, pues casi alcanza el récord de 200 puntos que estableció Abel, y creen que es obvio que haya tenido una puntuación tan alta. Teniendo en cuenta que es una sangre pura, el instructor la felicita, pues teniendo en cuenta sus puntos su calificación de aprobación fue de 130, el siguiente en ser evaluada fue Owen, el cual tuvo una puntuación total de 120 puntos, y aprobó con una nota de 70, muy por debajo de Reina, lo cual lo enfurece, pues, ve a Reina como una chica arrogante que solo sabe presumir, y planea encargarse de ella como lo hizo con el prota, pues cree que ya debió haber muerto con todos los monstruos que le puso en el calabozo. Pero de pronto una voz muy familiar se escucha detrás. Al voltear, ve a Liam cargando la cabeza del gusano y al prota en perfecto estado. Todos quedaron impactados, pues no esperaban ver ese gusano, ya que se supo que el orco era la criatura más difícil del calabozo, y no pueden creer que lo hayan derrotado solo entre 2 personas. Luego de dejar caer la cabeza, el prota ve a Owen bastante sorprendido, y en tono de burla le pregunta si acaso se alegra tanto de verlo, pero ese comentario solo hizo saltar la venite del chico. El prota comienza a burlarse por la cara que puso, pero Owen solo baja la cabeza y se da la vuelta para marcharse. Este se encontraba completamente furioso por el simple hecho de que son sangres pura, y promete vengarse por haberlo menospreciado. El prota ve que últimamente el ambiente es muy hostil. De pronto el instructor se acerca para evaluar al prota, y este se sorprende al ver que el evaluador es Andrei. Este quiere inspeccionar el interior del gusano, pero el prota le aclara que no encontrará nada, por lo que no es necesario, pero este insiste ya que no quiere dejar pasar nada por alto, además de que el prota le cuenta que perdió la bolsa con todas las cabezas de monstruos recolectadas. Mientras inspecciona el gusano, todos los estudiantes sienten asco al verlo, aunque por otro lado el prota cree que es afortunado de que haya sido Andrei el que lo evaluará, ya que se frustró mucho por perder la bolsa con los monstruos, por lo que al menos trajo la cabeza del gusano, pero jamás pensó que incluso buscarían entre los dientes del gusano en busca de cualquier otro monstruo. Luego de acabar la inspección, Andrei confirma que pudo identificar nuestros gremlins, goblins y goblins superiores, además de los perros del infierno y orcos, pero también identificó a un troll. Al oír eso todos se impactan y se aterran. Este menciona que por la cantidad de sangre puede suponer que fueron escenas de monstruos, pero también cree que es injusto con los otros participantes que siga inspeccionando, por lo que asumirá que solo eliminó a un ejemplar de cada uno, y aunque el troll y el gusano no están en la lista de evaluación, según los registros, su fuerza es comparable a la de 3 y 6 orcos, básicamente 90 y 180 puntos por el troll y el gusano, dando un total de 368 puntos contando al resto de los monstruos. Incluso los instructores se sorprenden de ese puntaje, pues ni siquiera ellos obtuvieron una puntuación cercana. Todos comenzaron a murmurar entre sí. Incluso hubo alguien que se negó a reconocer ese puntaje ya que el prota solo trajo la cabeza del gusano, pero otro interviene y menciona que es lo mismo si lo dejan o no pasar, ya que solo la cabeza del gusano vale 180 puntos. Además, les pregunta si acaso ellos hubieran sobrevivido al encontrarse con un gusano de mazmorra, o siquiera con un troll, y viendo al prota se pregunta si era así de fuerte. El prota nota que ya se armó demasiado alboroto, aunque también siente que la sensación es muy diferente a cuando solo se burlaban de él, por lo que le agrada bastante. El problema es que otra vez acabó llamando mucho la atención, y los de Siemens están muy empecinados en eliminarlo, a tal punto que manipularon la mazmorra de prueba,
y se pregunta si algo así puede pasar solo con una orden de Owen, pero aunque se lo pregunté sabe que no es posible, pues sabe que por mucho que sea, no cree que Owen tenga las agallas de interferir en un examen de la academia y cree que puede ser algo de más adentro en la familia Siemens. Además, ahora que está recibiendo más atención de la que debería, ocultar su verdadera fuerza de manera obvia puede ser muy contraproducente, por lo que se decide a limitarse a observar, pero de pronto alguien lo llama, se trata de Reina, pero ésta simplemente acepta que esta vez le ganó y sigue de largo con sus subordinados. Un rato más tarde, en el campo del entrenamiento, el prota ve que la habilidad de Gula, que le permite comer en grandes cantidades, puede desbloquearla con 50 puntos, antes la ignoró por ser una habilidad inútil, pero ahora posee 780 puntos de karma, por lo que decide comprarla ya que no le afectará en nada. Una vez comprada decide activarla, pero sorpresivamente esta cambia su descripción, ahora esta habilidad convierte en energía todo lo que coma. Además, si consume una criatura con habilidades de sangre pura podrá absorber sus habilidades. Esto le parece muy emocionante, pero se arrepiente de no comprarla antes del examen. Luego decide probarla, por lo que toma un trozo de carne y activa la habilidad. Esta cae al suelo y comienza a unirse. Se sorprende de cómo funciona, pero una vez consumida recupera energía faltante. Incluso nota que su fatiga mental se alivió un poco como si hubiera dormido, pero no solo eso, siente como si todo su cuerpo se hubiera recuperado un poco. Teniendo eso en cuenta comienza a lanzar más alimentos, y se emociona al saber que su fatiga mental puede aliviarla con la gula, pues incluso podrá entrenar las 24 horas sin comer ni dormir. Pero de pronto llega el mayordomo, el cual le informa que su espada ya está terminada, lo cual sorprende al prota. En un cambio de escena, fue al taller a recibir su espada. En su vida pasada la espada que recibió del herrero era de mitril y acero puro, era una espada espectacular, lo suficiente para que cualquiera reconociera su extraordinaria calidad. Esta vez, aunque el material utilizado fue el colmillo de un dragón, creyó que la espada en esta vida sería parecida a la de su vida pasada, pero viendo esta espada se pregunta qué demonios es. El prota toma la espada, a simple vista parece una espada sin valor, por lo que le pregunta si acaso no la afiló a propósito, a lo que el herrero le dice que en realidad esa es la forma original de la espada. Al oír eso se sorprende, pues el herrero supo a la perfección la forma de espada más adecuada para él. Luego el herrero le dice que la espada no tiene nombre, pues aunque pensó en algunos, no se le ocurrió uno bueno, y le pide al prota que ponga un nombre. Eso sorprende al prota, pues en su vida pasada el mismo herrero le puso el nombre a la espada, y creyó que esta espada era de un color distinta a la de su vida pasada por el colmillo de dragón, pero ahora entiende que es totalmente diferente, por lo que para pensar en un nombre, saca un cuchillo y se corta el brazo, lo que sorprende al herrero, pero para que su curación automática no se active decide desactivarla por un tiempo determinado. Luego deja caer gotas de sangre sobre la espada. Estaba haciendo una ceremonia de nombramiento, un antiguo ritual de la raza enana, en la cual se otorga un nombre a un arma. Se inicia impregnando aura o el maná mezclándola con la sangre del dueño. Una vez inicia el ritual, el ejecutante cae en un profundo estado de conciencia, vagando en un tiempo infinito hasta encontrar el nombre adecuado. Esta práctica fue prácticamente olvidada por su complejidad, y el herrero se pregunta cómo es que el prota lo conoce. Ahora vemos al prota flotando alrededor de innumerables nombres, y luego de varios minutos lo encuentra. Espada negra Bahamut. Se sorprende del nombre, después de todo es el de un dragón maligno. Ahora lo vemos con el brazo vendado, su habilidad aún no se reactiva. El herrero le pide que lo espere ya que quiere darle algo, y mientras espera, el prota observa su brazo. Ha descubierto que puede detener las habilidades activas cuando desee, lo que significa que podrá pasar más desapercibido, sin que lo descubran como pasó con el duque. Pero por otro lado, lo que le interesa ahora es inspeccionar la espada, y al hacerlo, nota que no solo posee la habilidad de transformar cualquier energía en aura como la de su vida pasada, sino que también tiene un estado especial sellado, el cual se desbloquea con el crecimiento del usuario. Además, también es indestructible. Estas habilidades le parecen sorprendentes, todo gracias al colmillo de un dragón, pero lo que más le importa de esta espada es la conversión de aura, pues para alguien como él, que no es capaz de crear aura por naturaleza,
con esta espada, ese defecto deja de ser importante, y gracias a eso es que consiguió alcanzar el nivel de un caballero rojo en su vida pasada. De pronto llega el herrero, y se sorprende de ver el aura en la espada del prota, por lo que determina que ya debe ser superior a un caballero púrpura, luego le entrega la vaina que trajo, mencionando que a diferencia de todas sus creaciones, esta es hecha personalmente por su maestro. El prota observa la vaina y lee la firma. Esta decía el nombre de Golin Llave, lo que impacta al prota, pues se trata de un herrero legendario, el mejor herrero enano de la actualidad. Sus creaciones son tan cercanas a la perfección que poseen habilidades únicas que entre los coleccionistas, cada una de sus obras puede valer decenas de miles de monedas de oro. El herrero se sorprende de que el prota pueda leer el lenguaje de los enanos. El prota supone que si se trata del herrero legendario, esa vaina no puede ser ordinaria, a lo cual el herrero se ríe, y le enseña un objeto giratorio en la vaina, donde si la gira, ésta se convierte en un escudo, mencionando que es muy resistente, ya que está hecho de mitril y de huesos de un vivern. El prota le menciona que si la hubiera vendido hubiera podido costear el horno, pero este le dice que jamás podría vender algo de su maestro, pero el prota le comenta que esa pieza vale decenas de miles de oro, lo cual impacta al herrero, pero aún así acepta la vaina. Ahora este estaba algo confundido, pues la vaina es más pequeña que la espada, pero considerando que es una obra del herrero legendario, intenta enviarla, y para su sorpresa, la vaina se adaptó al tamaño de la espada, encajando a la perfección. Un rato más tarde, este se encontraba los guanteletes, el cual no tiene una habilidad única, pero si se compra el conjunto completo activará una. Este creyó que los 2 cofres que obtuvo como recompensa serían unos simples cofres del tesoro, pero se da cuenta que son mucho más valiosos de lo que esperaba, por lo que abre el segundo cofre, en el cual se lleva una sorpresa, pues encontró un mapa con la ubicación del gran maestro Kaisir. Al ver ese nombre el prota se impacta, pues se trata del Kaisir, el rey héroe. Se trata del libro más popular del continente, que narra la historia de cómo Kaisir fundó el reino de la brillante civilización llamada Cronos juntos a sus caballeros. Sin embargo, el contenido es tan absurdo y no queda ningún documento que lo pruebe, por lo que es tratado como una novela, por lo que ahora se sorprende de que realmente haya existido. El sistema recrea el mapa y lo añade a su sistema, dándole las ubicaciones confirmadas en el mapa del sistema. De pronto, el sistema le avisa que acabó con el tutorial, y le pregunta si quiere finalizarlo, además de que ha desbloqueado un objeto que puede vincularse a una misión, la cual es ir a buscar los astros de Kaisir marcados en el minimapa, y como recompensa, obtendrá un ascenso de privilegios de administrador del sistema, pasando de administrador principiante a intermedio. El prota había olvidado lo del tutorial, pues una vez lo completa puede aumentar sus privilegios con el sistema, por lo que planea ascender lo más posible. Luego aumenta algunas habilidades con los puntos acumulados. Luego de elevar las habilidades aún le sobran puntos. El problema es que no sabe si volverá a obtener tantos puntos de una sola vez, por lo que con los 400 puntos que le queda decide desbloquear 2 habilidades y comprar potions. Las habilidades son garras de dragón, la cual hace que puedas invocar garras de dragón, y la segunda es escamas de dragón, la cual hace emerger escamas de dragón, las cuales otorgan gran resistencia mágica. Primero prueba las garras de dragón, haciendo aparecer unas garras enormes con las que rasga el suelo, pareciéndole mejor de lo que esperaba. Luego prueba las escamas de dragón, activándolas en sus manos. Prueba la durabilidad con su espada, pero esta rebota y sale volando, lo que lo sorprende, pues aunque no usó aura, bajó la espada con fuerza suficiente como para cortar un brazo, por lo que es como utilizar una armadura completa estando desarmado. Se emocionó tanto que decidió seguir entrenando. El tiempo pasó volando, y la evaluación semestral llegó. Es un examen práctico de aura. El objetivo es el siguiente: simplemente conseguir dejar una buena marca en los muñecos de atrás. Estos están fabricados con un material especial el cual hace que incluso usando fuerza normal, sea muy difícil dejarle una marca. En cambio, si utilizas aura, podrás destruirlo fácilmente, pero aquel que no consiga dejarle una grieta, reprobará el examen, además de toda evaluación previa. Y deberá empezar desde lo básico nuevamente, básicamente repetir el año. Esto asusta a los estudiantes, pero pronto son llamados uno por uno. Owen se encuentra muy confiado,
pues cortar estos muñecos es uno de los entrenamientos en su familia. Después de todo, este programa de enseñanza de aura de la academia fue desarrollado por su casa Siemens, y viendo a Reina y al prota, menciona que no importa sus linajes, jamás podrían comprarse en términos de control de aura. Llega el turno de Owen, este saca su espada y la cubre con aura, pero no era una técnica normal, sino que se trataba de la resonancia de espada, lo cual sorprendió a todos. Owen comenzó a cortar los muñecos fácilmente. Al acabar, todos lo felicitan, pero al mencionar que pronto alcanzará a Abel si sigue así se molesta, lo cual hizo que todos hablaran de su mala educación viniendo de una familia influyente, pero dejando eso de lado, el examen siguió su curso. Todos los estudiantes, aunque no destacaban tanto, consiguieron aprobar, digno de una clase especial. Pero aún entre todos estos, hay quienes destacan enormemente. Por ejemplo, ahora es el turno de Reina. Esta hace una petición, quiere ser evaluada con el método del cazadragones. Los examinadores le explican que ese es un criterio de evaluación avanzado, pero aún así ella quiere hacerlo, lo que hace pensar a todos que la arrogancia de Reina no tiene límites al haber despertado de linaje puro, pues la dificultad de enfrentar a un dragón es de un nivel completamente diferente a cualquier otro enfrentamiento. Como mantener el aura en la espada requiere una concentración impresionante. En el caso de un cazadragones, se necesita un control meticuloso para distribuir el aura necesaria según cada movimiento. Owen cree que luego de balancear un par de veces la espada ella perderá el control, todo por intentar competir con él. Al final, los instructores le permiten ser evaluada de esa forma, y esta comienza a, sin centrarse, reuniendo aura en su cuerpo y espada, para luego comenzar a moverse a gran velocidad, destruyendo todos los muñecos en un instante de forma impresionante. Todos los estudiantes comenzaron a susurrar la superioridad de Reina al lado de Owen, lo cual los agarró desprevenidos. Esto enfureció enormemente a Owen, pero luego, Reina apunta su espada en su dirección, como si se estuviera burlando o riendo, pero Owen se equivocó, jamás apuntó hacia él, sino hacia el prota, dando a entender que él jamás le importó a Reina, y ni siquiera lo ve como competencia. El prota se ve bastante sorprendido de que lo tenga en la mira, por lo que para no decepcionarla le pide al instructor que a él también lo evalúen con la técnica del cazadragón, lo que enfurece al instructor, dejándole claro que se hizo una excepción por Reina ya que ella despertó con sangre pura, pero otro instructor llega y se lo permite, lo cual deja bastante feliz al prota. Se prepara. Mientras tanto, el otro instructor le explica al compañero novato que el prota no asiste a las clases básicas ya que le ganó una apuesta a Andrei. Además, ha despertado como sangre pura dorada, lo cual es un acto sin precedente, pero no solo eso, también rompió el récord de Abel en el examen de exploración de mazmorra, por lo que tiene merecido que lo evalúen igual que a Reina. Y pasando con el prota, activa la habilidad de espada de cambiar su éter por aura. Nota que es más difícil de lo que esperaba, pero no le planta un gran problema, liberando solo la cantidad necesaria. Pronto levanta su espada. Al notar ese movimiento Reina se impacta, pues se trata del primer verso, una técnica del cazadragones, la fórmula del corte celestial. No ve ningún error en su postura, es más, le parece perfecta, y mientras derriba todos los muñecos, nos cuenta que durante 2 años antes de la regresión, se la pasó practicando día y noche esta técnica, lo practicó meticulosamente, incluso la posición de los pies, al punto de que ahora su cuerpo se mueve antes de que siquiera piense en el movimiento. Pronto acaba con el examen, y escucha murmullos de lo brillante que era el aura en la espada, por lo que todos intuyen que ha alcanzado el rango de caballero púrpura. Se da cuenta que se excedió, y el aura se filtró sin darse cuenta, y le molesta que haya llamado la atención nuevamente. El instructor novato también quedó impactado, pues a leguas se nota que mínimo es un caballero púrpura siendo de primer año. Owen, por otro lado, se vio realmente opacado. En cambio, Reina se sintió aún más emocionada al ver el poder del prota. Un rato más tarde, vemos al prota con el director. Quedó realmente impresionado por la demostración del prota, pues con 13 años alcanzó el rango púrpura. Por esa razón, le da la oferta de presentar el examen de promoción. El prota queda confundido, pues eso significaría saltarse un año, pero el director le dice que podría ser incluso más que solo un año. Después de todo, es un sistema para cadetes excepcionales como él. El prota cree que la oportunidad vino más rápido de lo que pensó, pero es obvio
después de todas las llamadas de atención que tuvo, por lo que no tiene ninguna objeción y acepta dar ese examen, aunque al salir de la oficina, cree que hay algo entre medio, pero aún así está dispuesto a seguirles el juego. Regresando con el director, le informa a alguien que el prota y Reina aceptaron dar ese examen, luego recibe otras órdenes, y menciona que las cosas se están poniendo interesantes. Un rato más tarde, en la sala de entrenamiento para estudiantes avanzados, vemos a Reina y al prota. Por alguna razón se encuentra algo incómodo. Pronto llega el encargado del examen de ambos. Se trata de un caballero superior de la familia principal, Aul Drake. El prota al verlo se impacta, pues estos tuvieron un encuentro en su vida pasada. Aul traía a alguien en sus brazos. El prota al verlo se molesta de ver a un perro del imperio y casi toma su espada, pero ve que simplemente le estaba cavando una tumba a esa persona, así como hizo con muchas más, por lo que se acerca con un par de palas y se ofrece a ayudarlo. Pronto comenzó a ayudarlo, y le preguntó si pertenece a los Drake, pero aclara que ha dejado atrás a los Drake, a lo que el prota le cuenta que a él le pasó algo similar, y le pregunta cómo debería llamarlo, a lo que el peliblanco le dice que simplemente lo llame espada de madera. Regresando al presente, ambos saludan a Aul. El prota se encuentra sorprendido de la presencia de un caballero superior en un examen de promoción de primer año, pues es alguien que sostiene a los Drake, un pilar infalible, un rango al que solo se puede acceder con poder, fama y experiencia. Un caballero superior. El examen consiste simplemente en un duelo de esgrima, y mientras no pierdan la conciencia o se rindan, podrán seguir desafiando una y otra vez. Reina decide atacar primero, pero Aul la detiene, y de forma arrogante pide que ataquen los dos al mismo tiempo. Reina se molesta por esa petición, pero el prota le pide que se calme. Después de todo, jamás podrían hacerle frente solos. Además, la prueba ya ha comenzado, y si hubiera perdido el control, seguramente la hubieran penalizado. Esta vez que tiene razón y se calma, aprendiendo al prota por su autocontrol, le pregunta qué deberían hacer, pero el prota ya tenía un plan de antemano, por lo que en un cambio de escena se colocan en cada extremo. El peliblanco saca su espada, lo cual realmente es algo así como una ketane, lo cual es un arma algo extraña para ellos, que siempre usan espadas. Por otro lado, sabe que el orgullo de Reina parece estar en juego en ese duelo, por lo que espera que olvide sus asuntos personales y solo se concentre en el plan. Seguido de eso ambos atacan al mismo tiempo, pero Aul consigue bloquearlos al mismo tiempo. No parecía inmutarse, cada ataque que recibía, era ataque que bloqueaba. Reina observa al prota, ha estado apuntando a sus puntos ciegos, como el prota le dijo, pero no ha conseguido ni rozarlo, por lo que esta vez ataca con intención asesina sin contenerse, pero aún así la esquiva y de una patada la manda contra la pared, incluso al punto de atravesarla. Aún así consigue levantarse con algo de dificultad. Confiesa haber perdido la conciencia por un segundo. Debía crear una apertura, pero con su nivel de habilidad es imposible, y se pregunta si acaso el prota podrá hacerlo. Por otro lado, unos minutos al pasado, la vemos discutir con el prota, pues el plan del prota aparentemente es deshonroso, pero el prota le aclara que es solo un examen, un lugar donde se toma en cuenta las habilidades letales, por lo que Reina no tuvo más objeciones y aceptó seguir el plan. Básicamente Reina debe crear una apertura, y después sería el turno del prota. Le pregunta por qué no pudo esquivar la piedra en aquella ocasión, a lo que explica que jamás imaginó que usaría un truco como ese, a lo que el prota le dice que es exactamente lo mismo con ese caballero, solo debe esperar hasta que él le dé la señal, y está seguro de que funcionará su plan. Dicho esto, regresando al presente, vemos al prota usando el paso de sombra invisible, pero aunque el caballero se encuentra sorprendido, no se inmuta y bloquea fácilmente los ataques. De pronto, las luces se apagan, dándose cuenta que Reina está usando el rasgo de inhibición de maná de un despertado de sangre pura. De esa forma, el caballero solo pudo limitarse a bloquear una y otra vez. Truco le parece muy infantil, y ya comenzaba a hartarse, pues sabe que tratan de crear una apertura, pero de alguna forma se siente intranquilo, pues él apenas puede ver en esta oscuridad. En cambio, el prota se mueve como si pudiera ver todo claramente. El prota decide probar su nueva habilidad, garras de dragón. Ataca, Aul bloquea las garras, pero por la oscuridad no puede ver y no siente que sea una espada lo que está bloqueando, más bien siente como si fuera la fuerza de un dragón.
dándose cuenta que el prota ya está más allá del nivel de un aprendiz. También se da cuenta que Reina no puede moverse en la oscuridad como el prota. De alguna forma Aul comienza a percibir la presencia del prota, pero menciona que le imponen limitación al eliminar el poder innecesario. Ahora, pudiendo detectarlo, comienzan a intercambiar un ataque tras otro. El prota nota que Aul ya puede detectarlo, y se pregunta si acaso se acostumbró a la oscuridad. De pronto Corte lo toma por sorpresa y parece como si lo partiera en dos, pero realmente consiguió esquivarlo. Esto le está molestando a Aul, pues solo puede ver la silueta del prota, como si peleara con una sombra. De pronto vemos que se mueve a su espalda, y seguido de eso Aul bloquea algo. Resultó ser una lámpara de maná, y pronto se percatan que el prota está cortando todos los cables de las lámparas, habiéndolas caer para ocultar su presencia con el sonido, y de pronto un ataque lo toma desprevenido, pero consigue bloquearlo. Luego le da la señal a Reina, y vemos que ésta lanza a un frasco. Seguido de eso vemos a este tipo que ya se me olvidó quién era, el cual habla de un objeto de un solo uso capaz de almacenar algún tipo de magia. El prota le dice que quiere almacenar magia, de destello y relámpago, aunque jamás le dijo para qué lo quería, y de pronto vemos como el objeto explota, liberando un destello cegador seguido de un fuerte sonido. El prota cierra los ojos y se cubre los oídos, pero aún no pudo hacerlo ya que el objeto lo tomó desprevenido. Seguido de eso, no le dan tiempo a procesar y Reina lo ataca, seguido por el prota en el otro extremo, pero Aul rápidamente utiliza un corte circular, golpeando a Reina y al prota enviándolos a volar, todo y cuando éste aún se encontraba cegado. Ahora, unos minutos después, vemos cómo se llevan al prota y a Reina en camilla. Claramente acabó ganando Aul, pero llega el maestro del prota y con mucha confianza le pregunta al peliblanco qué le pareció su discípulo, pero este realmente se encuentra muy confundido, pues al momento en que lanzó el ataque final el prota perfectamente pudo haber contraatacado, pero en su lugar soltó la espada y se dejó golpear, y se pregunta si acaso solo quiso demostrar lo justo y necesario para pasar de grado, mientras vemos que el prota realmente solo se hace el inconsciente. Pero por otro lado, respondiendo a la pregunta del maestro del prota, este le dice que se encuentra más allá de su capacidad de evaluación. Después de todo, aun siendo un caballero superior, acabó con rasguños leves tan solo por enfrentar a un niño de 13 años. Tiempo después, en la reunión de censo, nadie tuvo objeciones, y el prota y Reina fueron promovidos a quinto y tercer año. Luego de eso trató de mantener un perfil lo más bajo posible. Tras recibir la técnica del viento de su maestro, Andrei tomó su lugar. También mantuvo buena relación con el profesor Feynman, pero al ser seleccionado por el Instituto Real de Investigación de Magia del FOA, tuvo que dejar la academia y la relación se enfrió. Tampoco tuvo más vínculo con los hijos de las familias influyentes, pero lo interesante es que aún lo visitaba cada trimestre para pedirle un combate de entrenamiento, hasta que, tras una especie de revelación, solicitó una licencia y se encerró en un retiro intensivo. Así pasaron 2 años, y finalmente nuestro prota se graduó de la academia. Y ahora aquí lo vemos, recibiendo cartas de felicitaciones de algunas personas. Incluso obtuvo una carta aceptando su ingreso a Bayala. Este se ganó el título del estudiante más joven en ingresar, por lo que básicamente mantener un perfil bajo no le sirvió en lo absoluto, y como aún faltaban 3 meses para su ceremonia de ingreso le pide a Dike que se adelante y vaya a Atlas primero, ya que él planea retirarse solo y tomarse un descanso sin que nadie lo moleste. El viejo entiende, aunque esto de descansar es solo una excusa para aprovechar ese tiempo y encontrar el lugar donde se encuentran las runas de Kaisir, y también usará el descanso como excusa para emprender una expedición a través del gremio de aventureros del reino Argos. Este no le dijo nada a su sirviente ya que no quiere revelar a dónde irá a personas sospechosas. De pronto llega Liam. El prota le recuerda que no es necesario un saludo formal, y con un simple saludo es suficiente, pero dejando eso de lado, Liam pregunta cuál fue el motivo de su llamado, a lo que el prota le explica que escuchó sobre que se transfirió a la clase especial, y como su señor, no podía quedarse de brazos cruzados, por lo que se dispuso a organizar todo lo que necesitará, desde las preguntas previstas para la evaluación del semestre, hasta incluso un manual de entrenamiento y materiales necesarios, por lo que le entrega unos papeles y le pide que vaya a El Aliento de Fafner, donde se encargarán de darle todo. También le comenta que cuando llegue a cuarto año necesitará una espada de verdad,
pero que el aliento de Fafner también puede encargarse de eso, además de que ya pagó por todo por adelantado. Lien quedó tan conmovido con esta ayuda que casi derrama las lágrimas, y promete jamás traicionar sus expectativas. Aquí nos explican que el reino de Argos, ubicado al norte del continente, junto a Delfoa, Tebea y Alencia, es conocido como uno de los 4 grandes reinos centrales, la montaña de los gigantes, que marca la frontera entre la tierra de las bestias demoníacas y el continente, está llena de mazmorras grandes y pequeñas, atrayendo a aventureros en busca de riquezas. El primer rey de Argos, al darse cuenta de esto, convirtió la industria de los aventureros y las mazmorras en uno de los principales sectores económicos del reino. Bajo el patrocinio de la familia real, la montaña de los gigantes fue dividida en cientos de sectores, estableciendo rutas de transporte y bases de operación para su administración. Este fue el origen del gremio de aventureros de Argos, que ahora se ha extendido por todo el continente. Y ahora, en el gremio de aventureros, al prota le aprueban la licencia, aunque cambió su apellido de Drake por Murray, esto para pasar desapercibido. También se metió una peluca y utilizó unos lentes mágicos para cambiar el color de sus ojos, y así, luego de obtener la licencia emprende viaje a la búsqueda del tesoro, por lo que se monta en una carreta junto a otros aventureros en dirección a las mazmorras, pero de pronto, mientras éste se encontraba tranquilo, alguien lo llama y le pregunta si, ¿acaso es aventurero? Y supone que debe estar tenso al ser la primera vez que va a una mazmorra. Incluso otro se le acerca y le pregunta si quiere unirse a ellos, diciendo incluso que son veteranos. El prota conoce perfectamente a este tipo de basura, pues incluso este tipo trata de convencerlo diciendo que el primer grupo con el que se entra a una mazmorra determina su futuro. El prota conoce bien ese truco, engañan a novatos para usarlos como carnada de monstruos, o los venden a traficantes de esclavos, por lo que se levanta y le ordena que se callen, y se dirige al extremo del carruaje, y le comenta al conductor que a 500 metros atrás hay una horda de monstruos, preguntando si acaso están en un área de aparición de monstruos, pero el conductor menciona que están en zona segura. Los aventureros de antes se ríen ya que creen que el prota está nervioso, y le comentan que las rutas del gremio central son administradas directamente por el reino, haciendo que la zona segura esté tan protegida que ni siquiera los animales salvajes pueden entrar, por ende, mucho menos monstruos, a lo que el prota lo observa y le pregunta qué es lo que está detrás de él entonces, y al cambiar de viñeta, vemos a un enorme orco detrás del sujeto. De pronto la Querouse se parte en 1000 pedazos y notamos que son muchos orcos. Estos comenzaron a acabar con todos en la carrera. El rubio desafortunadamente quedó atrapado debajo de la carreta, por lo que al encontrarlo un orco lo mandó a mejor vida. Por otro lado, el prota se ocultó detrás de un árbol, e intuye que si los orcos se encuentran recorriendo una zona segura significa que la base ya no funciona correctamente, y así, siguiendo el camino, se topó con un montón de soldados caídos. Se pregunta si acaso los soldados de Argos también fueron víctimas, pues con este nivel de fuerza, habrían podido manejar a la mayoría de monstruos, pero al ver cortes de espada en los soldados caídos, se da cuenta que no fue obra de monstruos, sino que alguien fue el encargado de acabar con todos ellos. Incluso nota cómo dañaron aún más los cuerpos de los soldados para que parezca hecho por monstruos. Después de todo, si hubieran sido monstruos, los cortes no serían tan limpios. Además, todos se ven como si hubieran muerto sin poner resistencia, siendo un grupo compuesto mínimamente por rangos púrpura, pero aunque le parece una lástima, su prioridad ahora es conseguir las ruinas de Kaisir. Mientras sigue caminando, se topa con montón de cráneos, la marca que indica el territorio de los bárbaros, y según el mapa, se encuentra cerca de las ruinas de Kaisir, pero se pregunta por qué se encuentran aquí los sabuesos del imperio, notando que se encuentran escondidos a su alrededor. Los sabuesos son una unidad de élite bajo el mando directo del emperador, formada por los mejores cadetes de la orden imperial, entrenados en rastreo y asesinato. En esta época, están tan envueltos en secreto que ni siquiera los altos mandos del imperio conocen su existencia, pero pronto se convertirán en la principal fuerza del imperio en la guerra continental que está por comenzar. Lo que ha revisado en el minimapa hasta ahora, pudo notar que están utilizando una técnica de rastreo muy particular, una técnica que él conoce bien. Esto porque antes de regresar al pasado, fueron estos mismos sabuesos quienes lo eliminaron. Además, según su maestro, le comentó que el emperador estaba obsesionado con la inmortalidad,
por lo que sabe que incluso antes de regresar el emperador ya estaba obsesionado, lo que significa que además de querer unificar el continente, también sumó el sueño absurdo de la inmortalidad, por lo que si los sabuesos se encuentran aquí, se pregunta si acaso el imperio ya descubrió las ruinas de Kaysir, por lo que decide comprobarlo por sí mismo, y de pronto desaparece de la nada, alertando a los sabuesos que lo perseguían. Estos al perderlo de vista no pierden tiempo e intentan mandar un mensaje con bengala, pero el prota rápidamente aparece, además de dañarlo le corta la mano. La bengala era de color amarillo, lo que significa situación imprevista. Este dejó con vida al líder del grupo. Este, viendo solo a 3 sabuesos, pregunta si acaso son una patrulla de vigilancia, aunque normalmente se mueven en grupos de 12. El líder del grupo se altera y pregunta quién lo envió, pero el prota lo acaba a sangre fría, aclarándoles que aún no comprendieron su situación, y que las preguntas las hace él. Este les pide que piensen bien, pues si no hablan, los eliminará uno por uno. Ahora, en un cambio de escena, este llegó al puesto avanzado temporal, vemos sus manos, lo cual nos indica que tal vez no quisieron hablar hasta el final. Este ve que hay muchas personas, este descubrió que ellos sí fueron responsables de eliminar a los caballeros de la base, pero se pregunta por qué atacaron a los soldados del reino, o así realmente encontraron las ruinas, pero decide averiguarlo yendo hacia ese lugar, mientras vemos lo desafortunados que fueron los sabuesos anteriores. Por otro lado, en el puesto avanzado, vemos a este soldado de guardia bastante aburrido. Él y su compañero creen que es una estupidez hacer guardia, ya que nadie se atrevería a atacar en territorio bárbaro, pero de pronto uno de ellos cae, y segundos después el otro corre con la misma suerte. Seguido de eso alguien entra a tal velocidad que parece un rayo láser. Unos soldados oyen un ruido a lo lejos, se confunden, pero no creen que sea nada alarmante, pero de pronto el prota aparece y acaba con uno de ellos, para luego acabar con el otro. Otro sabueso intenta gritar y alertar a todos, pero el prota le tapa la boca y lo acaba. Todo esto le trae recuerdos al prota, pues en el pasado, por orden de su jefe, cansado de la guerra de poderes que llevaba 5 años, atacaron el cártel de Pamela, sintiéndose exactamente igual que ahora, pero no había tiempo para recordar viejos tiempos, pues ahora se encontraba completamente rodeado. Un sujeto arriba reconoce las técnicas de daga de los sicarios del sur que está usando el prota, y le aclara que por lo que hizo no lo dejará con vida. El prota lo observa y se pregunta si acaso ese tipo es el líder a cargo del lugar, y supone que como máximo estará por superar el rango de caballeros azules, dándose cuenta que a diferencia de los sabuesos que enfrentó en su vida pasada, estos son unos debiluchos. Luego, el prota decide iniciar el combate, comenzando a enfrentarse a todos al mismo tiempo. El problema es que este no recordaba que los sabuesos fueran tan débiles, y cree que tal vez es que él es fuerte, pero decide terminar rápido, por lo que activa su habilidad de reflejo de maná, y de pronto todas las luces del lugar se apagan. El líder arriba observa los focos, pero se percata que no es un apagón normal, sino que se trata de la habilidad de reflejo de maná de los cazadragones, pero no está seguro si fue el prota, ya que ni siquiera vio su aura ser expulsada. Además, está usando una técnica de daga del sur, por lo que está seguro que es un sicario, por lo que decide creer que es solo un problema eléctrico, y le advierte a sus hombres que pronto se restaurará la luz, pero para cuando se restableció un foco, ya todos los sabuesos habían caído. El sujeto arriba no puede creerlo. El prota aparece detrás, e irónicamente dice que el emperador es muy ambicioso, ya que se atreve a apuntar a las ruinas del rey héroe Kaysir. El sabueso al oír eso ataca diciendo que no sabe a qué se refiere, pero el prota desaparece y le aclara que no necesita que se lo confirme, ya que él se encargará de encontrarlo, y de un momento a otro se posa detrás con el cuchillo en su cuello, para luego acabarlo fácilmente. Luego de eso se retira del lugar, no sin antes tirar la daga con la que estaba, mencionando que culparán de lo que sucedió aquí al cártel Mekain, pues al tirar la daga, dejó eso como evidencia, ya que ésta pertenece a ese cártel. Esa era la organización a la que pertenecía en su vida pasada, un sindicato criminal del continente sur que hace lo que sea por dinero. Tras la caída del reino Cusco en el continente del sur por la guerra civil, Mekain y el cártel Favela dividieron las tierras, convertidas en una zona sin ley, y es por eso que utiliza las técnicas de daga del sur para ocultar su identidad. Gracias a eso está seguro que el imperio pensará que esto es obra de los cárteles del sur,
e incluso si el Imperio decide actuar por este incidente, solo estarían limpiando el trabajo de Mekain, así que será un beneficio para ellos también, pero cambiando el tema, luego de inspeccionar, este encontró una carta, dándose cuenta que el emperador está más loco de lo que pensaba, pues la única orden que envió fue la de únicamente encontrar las ruinas antiguas. Lo impactante fue el mapa de operaciones adjunto, pues descubrió que han enviado a los sabuesos a todas las áreas donde creían que podrían estar las ruinas antiguas, lo que le da a entender que los sabuesos están organizados a una escala similar a la de su vida pasada antes de su regreso, pero al menos sabe que aún no han encontrado las ruinas, por lo que decide apresurarse, pero de pronto ve que alguien lanzó una bengala roja, y según su experiencia, es la señal de inicio de la red celestial. Ahora, en un cambio de escena vemos al prota huyendo de más sabuesos, pues resulta que una bengala roja dividida en 5 partes significa que deben eliminar el elemento peligroso, buscar en los alrededores de la bengala para alcanzar el objetivo y luego estrechar el cerco, básicamente una sentencia de muerte. En su vida pasada, cuando robó el artefacto que el emperador codiciaban en el continente del norte, también encontró la muerte a manos de la red celestial, pero ahora es diferente, pues, con ayuda del sistema se volvió mucho más poderoso que en su vida pasada, pero regresando al prota, a este lo alcanzan los sabuesos, por lo que retrocede, dándose cuenta que estos son de un nivel completamente diferente a los de la cueva de antes, pero además de eso, estos eran muchos, demasiado, al punto en que pronto se vio rodeado. Este ahora se encuentra en un pequeño problema, ve el mapa y nota que aún más se acercan, sabe que podría escapar fácilmente si usa todo su poder, pero eso significaría perder la identidad falsa que tanto le costó mantener, por lo que decide utilizar su as bajo la manga. No tenía intención de usarlo ahora, pero no le queda de otra. Este toma una especie de cuerno en su collar y lo sopla, dejando escapar un fuerte sonido extraño, luego usa unas bombas de humo con las que desaparece. Los sabuesos comienzan a buscarlo, pero no lo encuentras, pero no se alteran ya que mientras esté cerca podrán encontrarlo, pero de pronto el aparente líder de este grupo se pregunta si acaso el sonido de antes tiene algún significado, y seguido de eso uno de sus compañeros vuela por los aires, dándose cuenta que un grupo de bárbaros ha aparecido. Este no comprende qué les hicieron, pues se trata de un grupo grande. Estos intentan acabar con los bárbaros, pero su piel es impenetrable, haciendo que los bárbaros poco a poco comiencen a acabar con ellos. Estos no entienden por qué están tan enfurecidos los bárbaros, pero saben que no pueden enfrentarlos en esta situación, por lo que lanzan otra bengala de red celestial, esto para dar la orden de retirar la red celestial, permitiendo a todos los sabuesos del lugar huir de las garras de los bárbaros. Una vez todos se fueron, el prota sale de su escondite, se encontraba bajo de la tierra. Este nos cuenta que lo que usó es un cuerno de los bárbaros, una herramienta táctica de los bárbaros, creada para una comunicación rápida en el caos del campo de batalla. En su vida pasada, por pura casualidad consiguió establecer una relación amistosa con la tribu bárbara, aprendió tanto el método para fabricar el cuerno, como su sistema de señales. El significado de la señal que envió con el cuerno significa que extranjeros han invadido la sagrada tierra madre. También cuenta que aunque los bárbaros son tratados como simples primitivos salvajes, en realidad poseen tradiciones, cultura, y han construido su propia civilización única, aunque se decepciona que solo haya podido usarlo una vez, y luego de eso sigue su camino. Un rato más tarde este llega a una especie de ruina, donde se topa con una bestia. El sistema le avisa que se ha detectado un huevo de dragón corrompido debido a la energía contaminada. El prota no entiende a qué se refiere, pero según el minimapa, la puerta para avanzar se encuentra en la parte superior, por lo que le pregunta al sistema si puede abrir la puerta. Este se conecta con éxito, y abre la puerta al refugio del rey héroe Kaisir. Al abrirse la puerta la bestia se altera. Este sabe que no puede seguir pasando desapercibido, por lo que utiliza las técnicas de sigilo de caza-dragón, esto para moverse a gran velocidad y desorientar al monstruo, pero cuando estaba a punto de entrar por la puerta el monstruo lo alcanza, pareciendo que se lo ha comido. Pero el prota emplea una técnica del cazadragones y se libera fácilmente. Parte de la sangre del monstruo le cae encima, notando que es muy ácida, por lo que su factor curativo se activa y cura sus heridas. Este ahora lo comprende. Su maestro en su vida pasada le contó que solo pudo exterminar a este tipo de monstruos con mucha dificultad. El dragón de 9 cabezas, Hitoria,
por lo que supone que es su turno de intentar exterminarlo. El problema es que no le salió tal y como pensaba, pues el monstruo se le complicó mucho más de lo que esperaba, al punto de estar recibiendo una paliza, pues resulta que este monstruo dragón, se puede decir que es el más similar a un dragón en la era en que los dragones se extinguieron, por lo que sus ataques no tienen ningún efecto, ya que se cura de las heridas que él le inflige, lo que significa que aún no está a la altura como para derrotarlo, por lo que piensa en cómo alcanzar la puerta, y aparentemente se le ocurre una idea, por lo que le pide al sistema que cierre la puerta, este comienza a cerrarla, y seguido de eso este clava su espada en el suelo y activa una técnica de exterminio del cazadragones, un corte de viento tan poderoso rebanó una de las cabezas del monstruo, y aprovechando la confusión del monstruo pasa de largo directo a la puerta. El problema es que el monstruo lo ve y se lanza a atacarlo, este consigue atravesar la puerta, cree que la está a salvo, pero nada, más lejos de la realidad, pues de alguna forma el monstruo lo alcanza y le alcanza un brazo, luego lo saca de la puerta. El prota al ver esto se corta su propio brazo, e inmediatamente su factor curativo le reconstruye otro brazo. El problema es que el monstruo comenzó a expulsar un gas venenoso, pero el prota aprovecha la altura y de un corte hacia abajo la parte al medio. Este ya se encuentra bastante cansado, y de alguna forma solo queda una cabeza, esta ataca, y el prota responde con su habilidad de Rey Dragón, con la cual le ordena al monstruo que se largue si no quiere acabar hecho pedazos. Al oír eso el monstruo comenzó a sudar frío y se alejó. El prota se sorprende de que la habilidad Rey Dragón funcione contra un dragón puro, y se arrepiente de no utilizarla antes, aunque por otro lado recuerda que debería tener su energía infinita activa. Entonces se pregunta por qué se siente tan cansado, y el sistema le avisa que ha extraído el miedo de un dragón puro corrompido por energía contaminada, y si desea activar el poder de dominio de dragones puros para someter al objetivo, este supone que le extrajo miedo al usar la habilidad de Rey Dragón, y poniéndose a pensar, se pregunta si de verdad podrá someter a esa monstruosidad, por lo que muy emocionado acepta someter al dragón, pero se lleva tremenda decepción ya que el sistema le avisa que su poder es insuficiente como para dominar a un dragón puro de ese nivel, por lo que simplemente falló al dominarlo, básicamente se ilusionó por nada, pero de cualquier forma lo veía venir, ya que era imposible que esa habilidad estuviera tan rota, aunque de pronto, este comenzó a sentir un gran dolor, pues el veneno del gas venenoso del monstruo alcanzó niveles críticos, y la curación no funciona con el veneno. Se pregunta qué puede hacer, hasta que recuerda la habilidad de Gula, la cual puede absorber las habilidades del linaje de cualquier bestia, por lo que supone que el dragón de varias cabezas debe tener alguna habilidad de resistencia a su propio veneno, por lo que activa la habilidad de Gula y se traga una de las cabezas cortadas. Al hacerlo, automáticamente su habilidad Gula pasa de nivel principiante a experto. También recuperó toda la energía faltante, pero al absorber solo una parte del dragón, no se pudo completar la acción al 100%, pero consiguió obtener inmunidad al veneno blanco, e inmediatamente el sistema desintoxicó al prota del veneno del monstruo.